sappia fallar. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Cadenas invisibles nos atan al error. La peste se expande, infame terror. ¿Hasta cuándo el silencio? ¿Hasta cuándo el dolor? Cuando lo justo perece y triunfa el impostor. Necios, plaga andantes, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Vacío. Ok. Supuestamente debería estar en vivo. No estoy seguro. No me está apareciendo la imagen todavía en el teléfono. Ahora sí. Ok, listo. Ok. Estamos en vivo entonces. Estamos en vivo. Obviamente, sé que es temprano, son las 9 de la mañana, tiempo de Venezuela, mucha gente sigue durmiendo, hay prácticamente nadie escuchando esto y lo estoy haciendo en el canal de Noticiero Endógeno. O sea, si hubiera querido más personas, lo hubiera hecho en el canal principal, obviamente, pero no es importante la cantidad de personas que lo escuchen. En Discord me estaban diciendo que, oye, espérate unas horas para que la gente pueda escuchar en vivo, y sí, probablemente debería haberlo hecho, pero cuando quiero hablar de temas, pues quiero hablar de temas en el momento en el que quiero hablar de ello. Y quiero hablar de este tema ahorita, así que vamos a hacerlo en un live stream. Y después lo que voy a hacer es que voy a recortar las distintas partes de las cosas que voy a hablar y los voy a subir al canal de Noticiero Endógeno de forma independiente para que puedan escuchar esos segmentos, porque dudo que voy a dejar el stream completo colgado después de terminar. Así que es simplemente para hacer efectivamente un live stream y sacar 2 o 3 temas de una vez. Y también, bueno, si respondo algunas preguntas que me hacen, a ver si sale algún otro corto que se pueda subir. Vamos a ver. Por cierto, mientras que esperamos a que venga gente, ¿verdad? Mientras que esperamos a que llegue más gente, Moisés Amaya me está llamando estafador en el chat. Moisés, mira, si tú me dejas saber ahorita mismo si tú estarías dispuesto a decir lo que estás diciendo en mensajito de texto en Discord usando la voz, pues podemos entrar al Discord ahorita mismo en vivo, en live stream, y podemos tener una conversación para que me digas por qué efectivamente soy un estafador. Dijo, que eso lo aprendiste en Barranquilla, aprender a escamear a la gente con tus forex, con tus navegadores, estafador. Entonces resulta que yo estoy metido en Forex estafando a personas cuando la primera persona que les ha dicho que no se metan en Forex soy yo. Cuando una persona que había tenido un puesto de trabajo en el que hizo mucho dinero trabajando conmigo por 2 años empezó a hablar de un bot de trades, pues ustedes, los que son conocedores de esa historia, saben exactamente qué fue lo que pasó, y el video exponiendo al estafador sigue en el canal. Al sujeto que estaba efectivamente vendiendo este bot de trades, que es una estafa total, y yo terminé cortando vínculos y asociaciones por completo con este individuo. Pero ese soy yo, obviamente, la persona que está estafando personas con Forex. Y después con mis navegadores.
Yo estafo a personas con el navegador de Brave, con el mismo navegador con el cual literalmente miles de venezolanos se lucraron cada mes sin hacer prácticamente nada. Miles de venezolanos hicieron dinero cada mes usando ese navegador. Era un navegador que no requería de ninguna inversión. Era un navegador que lo único que tenías que hacer era descargarlo y o utilizarlo o enviárselo a tus amigos, familiares para que ellos lo descargaran y te pagaban $5 por cada uno. Y actualmente es uno de los navegadores más populares del mundo. Pero esta gente, ¿vale? Esta gente sí es cómica. Increíble, increíble. Y obviamente la razón por la cual lo dice es porque él probablemente, debido a que él pensaba que toda esa vaina era una estafa, él no se metió en ninguno de los airdrops que promocioné, como el de Stellar, en el que muchísima gente, miles de personas, terminaron cobrando los pagos del Stellar, el airdrop de Keybase. Que supuestamente iba a ser un pago de $20, terminó siendo un pago de $50. Personas lo registraron en múltiples teléfonos, todos sus familiares recibieron centenares de dólares de un pago por hacer absolutamente nada. En ese sí no tenían que hacer nada más que abrirse una cuenta. Y encima de eso, una cantidad de promociones que yo he puesto a lo largo de los últimos 2 años y medio, de las cuales personas se han podido lucrar, y este sujeto probablemente no se metió en ninguna, entonces estaba amargado por eso. Increíble. Y como dice la Evolution, sí, efectivamente, Stellar, mucha gente ganó $50. Anderson, ¿por qué borraste alguno de tus videos? Mira, yo borré muchísimos videos. Yo borré más de 150 videos en total. Y la razón es YouTube. O sea, la razón es YouTube. Primero, eran videos que estaban muertos. Eran videos que ya no recibían visitas alguna. Y segundo, eran videos que estaban allí y pudieran haber roto alguna de las reglas de YouTube. Entonces eran cosas que una persona pudiera ir y reportar hoy, al 2020, cuando el video yo los publiqué en el 2016 o 2017 o 2018, y lo pudieran terminar quitando y yo pudiera terminarme ganando un strike. Así que yo lo que hice fue, y fui a ambos canales que tengo en YouTube, y a este también, a este noticiero entorno también, y borré todos los videos que de cualquier forma pudieran ser reportados por YouTube. O sea, desde las cosas en las que estaba hablando de temas controversiales hasta los videos, por ejemplo, el video en el que estaba hablando de Hildemaro, en el que estoy diciendo lo terrible que era Hildemaro y que estoy diciendo que muchas de sus posturas eran de izquierda, eso lo borré también. ¿Por qué? Pues porque resulta que quizás por tener el nombre de Hildemaro en el título del video pudieran reportármelo. Los videos de Desmontando el Rancho prácticamente todos desaparecieron porque hoy en día ya no puedes decir nada sobre nadie a menos que esa persona sea una figura política, una figura pública de alto renombre. Entonces borré todos esos videos también. Muchos de los debates los borré también porque dentro de los debates se utilizaban palabras que pudieran ser reportadas. O sea, hice una limpieza total de los canales porque así es YouTube. Y la gente frecuentemente me dice: Acuadio, ¿por qué no haces más Desmontando el Rancho? Acuadio, ¿por qué no haces un video respondiéndole a este? Acuadio, ¿por qué no haces un video hablando de este? Porque no puedo. O sea, al fin y al cabo, yo no voy a terminar inmolándome. Yo no voy a terminar perdiendo una plataforma, una red social, nada más por hacer un video respondiéndole a un pendejo que me escribió en Twitter. O a un tipo que me hizo un video que tiene 100,000 suscriptores. No vale la pena. Ahora vamos a ver. Saúl Rondón dice: yo llegué solo a ganar $75 con el de Stellar. Vendetta, John, habla de tu opinión de lo de Last of Us. Bueno, no quiero arruinar The Last of Us para las personas que no saben de los leaks, así que eso lo voy a dejar a un lado. No se preocupen, no lo voy a arruinar, no voy a hablar nada de los leaks. Las personas que quieran experimentarlo jugándolo, pues perfecto. Personalmente yo digo, no lo voy a comprar. Quizás lo compre cuando esté a descuento, o sea, cuando cueste $5, quizás lo compre dentro de 5 años. Ya de por sí, yo terminé jugando The Last of Us, la primera fue el año pasado. El año pasado yo me compré un PS4 Pro y la única razón por la que lo compré es porque quería volver a jugar GTA V y porque quería jugar The Last of Us. Porque ustedes saben, obviamente, yo no soy gamer, a mí no me gustan los videojuegos. O sea, lo más que he jugado videojuegos en los últimos 10 años de mi vida ha sido en estas últimas 3 semanas que he estado jugando una vaina que se llama Days Gone. Y lo he estado jugando nada más porque estamos en cuarentena, entonces no hay mucho más que hacer. Y ya me he visto todas las series que me parecen interesantes, me he visto un pocotón de películas. Empecé a ver, por cierto, una serie que se llama Arrested Development, que es una serie viejísima que salió hace como 15 años. Y siempre había querido verla, pero debido a que yo la agarré y cuando ya llevaban como 3 temporadas me dio un poco flojera empezar. Voy por el tercer capítulo, es sumamente cómica.
tiene el mismo carajo Jason Bateman, si no me equivoco, se llama así, el de Ozark. Que por cierto, Ozark, mucha gente me ha dicho, Aquaviva, ¿por qué no volviste a ver Ozark? ¿Por qué no hablaste más de Ozark? Porque yo di una reseña excelente a la primera temporada de Ozark. Y la razón es porque vi los primeros 2-3 episodios de la segunda temporada y no funcionó. Alargaron mucho el tema, no se sostuvieron. Aparentemente la tercera temporada es muy buena, pero ya me perdí la segunda y la verdad es que no me dan ganas de verla. Lo que sí diré es, para los que no han visto Better Call Saul, que es el spin-off de Saul Goodman, el abogado de Breaking Bad. Para los que no lo han visto, miren, la quinta temporada, que me la acabo de ver completa, el último episodio salió el martes pasado digo, la quinta temporada es excelente, una de las mejores temporadas desde el punto de vista de consistencia que yo he visto de cualquier serie, jamás. Excelente, desde el primer episodio hasta el último. Yo estaba esperando ese último episodio, estaba como que por favor no lo jodan, no lo arruinen, tengan un final sólido. Excelente final. Y es una serie que definitivamente ya se ha logrado separar de nada más ser un spin-off de Breaking Bad y se ha vuelto una serie que es buena, es muy buena por su propio mérito. Tiene muchos personajes interesantes, muchos personajes que dan gusto verlos. Y verdaderamente se los recomiendo enormemente. Y tengan en cuenta, a mí Better Call Saul me estaba haciendo perder la fe en la segunda y tercera temporada. Por cierto, yo vi muy pocos episodios de la tercera temporada porque es muy aburrido. Extendieron la relación de Jimmy y su hermano tanto que ya daba una ladilla. Querías que el tipo se terminara de morir. Quería que el hermano se terminara de desaparecer. Bueno, la cuarta temporada mejoró bastante y la quinta ha sido la mejor definitivamente hasta ahora. Con lo de Last of Us, nada más para un resumen, miren. No entiendo, ¿verdad? No entiendo. Aunque sí lo entiendo cuando veo las personas en una entrevista que hicieron de las personas que estaban haciendo, por ejemplo, la dirección del juego, las personas de mayor renombre que estaban involucrados en producir este juego. Cuando tú los ves, tú te empiezas a hacer empiezas a asumir algunas cosas, ciertas cosas, y dices, ok, tiene sentido que este grupo de personas haría algo como lo que hicieron. Porque es una narrativa totalmente progre, una narrativa totalmente retorcida, promoviendo la perversión, el libertinaje, y que quizás termine siendo un buen juego desde el punto de vista técnico. He visto algunos de los videos y se ve impresionante. No entiendo, sin embargo, por qué lo pusieron para el PS4 y no para el PS5, para que pudiera tener aún mejores gráficas, pero ya eso es otro tema. Pero sí, o sea, no entiendo por qué. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de, hasta en un mundo que supuestamente es un mundo post-apocalíptico, de zombies, por qué se tiene que meter a la política del año actual? ¿Por qué se tiene que involucrar la política en absolutamente todos los rincones del entretenimiento? No puedes escuchar música, no puedes ver una serie, no puedes ver películas, no puedes jugar un juego, no puedes hacer absolutamente nada sin tener que estar recibiendo esta propaganda política. Y verdaderamente no lo entiendo, porque lo peor de todo es que no es como que esto fuera algo que va a hacer que vendan más copias. Y una prueba de esto es lo que pasó con Battlefield 5. Battlefield 5, a mí Battlefield 1 me gustó bastante. Una vez más, tengan en cuenta, yo no soy gamer. Cuando digo me gustó bastante, digo que lo juego media hora una vez a la semana, ¿okay? Pero me gustó bastante el juego porque se veía muy bonito, muy realista. Y después yo veo el trailer de Battlefield 5 y una tipa con un brazo biónico de mujeres en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una cosa verdaderamente inexplicable. Y obviamente el hecho de que tienen que quitar todos los símbolos porque pudieran ofender a alguien, mientras que al mismo tiempo yo veo otros juegos como, si no me equivoco, se llama Wolfenstein, un juego que tiene puros símbolos, ustedes saben cuáles símbolos de la Segunda Guerra Mundial que están prohibidos y aparece en todas partes y no hay problema, pero Battlefield no podemos porque van a ofender a las personas. Y bueno, terminó siendo un fracaso desde el punto de vista inicial. Después lograron mejorar el juego bastante, pero desde el punto de vista inicial y de ventas iniciales fue un fracaso. Así que no entiendo por qué otras compañías buscan emular esos fracasos previos. Ya me están diciendo Aquaviva lo que vinimos, vale, estoy calentando motores, ¿ok? Estoy empezando. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Habla de los malbañados adecos, copellanos, chavistas y modistas. A eso voy. Totti Steven, esto va a durar 5 horas. 5 no, 2 probablemente 2.
Moisés, YouTube está en basura y aún no hay ninguna plataforma para migrar. Efectivamente, miren, a mí mucha gente me ha dicho, mira, ¿por qué no te abres una cuenta en BitChute? Que por cierto, alguien me abrió una cuenta en BitChute y los videos reciben visitas en BitChute. Reciben, que si 200, 300 visitas, pues reciben visitas allá. Y no sé quién es el que abrió esa cuenta. Y no sé cómo logró abrir la cuenta. Porque supuestamente en esa portal tú tienes que abrir la cuenta conectándola a tu cuenta de YouTube. Y de esa forma descarga todos los videos de tu repertorio de YouTube automáticamente. Así que no estoy seguro si la persona lo único que está haciendo es descargando esos videos uno por uno y después yendo a BitChute y subiéndolos. Pero sí, han aparecido estos videos en distintos portales. Yo utilicé Dailymotion cuando estaba suspendido YouTube. Absolutamente nadie veía esos videos. Los únicos que veían los videos eran mis seguidores, que yo les daba el vínculo. Pero o sea, de encontrar esos videos en Dailymotion, nadie. Entonces estas son plataformas que simplemente no tienen movimiento, no tienen alcance. Entonces sí, tú vas a estar allá y vas a tener un grupito de tus propios seguidores que van a estar viendo tus videos, pero no vas a alcanzar a más nadie nuevo. Y eso es una cosa que es importante, porque miren, si ustedes han visto en el canal principal, ya vamos casi a los 50.000 suscriptores. Y 50.000 suscriptores, bueno, hay carajitos que abren muñequitos, los jugueticos que traen los huevitos Kinder. Los huevitos Kinder abren esos muñequitos y los muestran en pantalla sin hablar, en videos de 5 minutos mostrando el muñequito, y tienen 2 millones de suscriptores, ¿ok? Así que desde el punto de vista de YouTube y de redes sociales en general no es absolutamente nada, pero desde el punto de vista de una audiencia, en su gran mayoría venezolana, porque el 90% del contenido que hago es sobre Venezuela, y segundo, de una audiencia que esté de acuerdo con posturas como las mías, pues actualmente soy el canal de mi tipo con la audiencia más grande, desde el punto de vista de las opiniones que yo doy en Venezuela. No hay nadie más que tenga un canal independiente, o sea, que no esté atado a ninguna de las doñas del cafetal, que no esté atado a ninguno de los partidos políticos, que no esté atado a ninguno de los grandes influencers, o sea, una persona verdaderamente independiente con una audiencia como la mía actualmente no la hay en Venezuela, y especialmente para el tema del que yo estoy hablando. A eso es a lo que me refiero. Entonces, desde ese punto de vista, el crecer la audiencia es algo sumamente importante, porque he llegado al punto, y estaba hablando de esto en Discord hace una semana y pico. Yo me di cuenta de algo, ¿verdad? Me di cuenta de que en instancias previas en las que yo me volví viral por muchos temas distintos a lo largo de los años, o sea, cada año por lo menos 2-3 veces me hacía viral por alguna razón, desde el 2014 probablemente, y en el 2015, 2016, 2017 y 2018, en los momentos en los que yo me hacía viral y todo el mundo estaba hablando de mí, los videos que publicaba que se volvían virales estaban teniendo centenares de miles de visitas, y era una cosa en la que hubiera podido haber crecido bastante en esos momentos. No lo hice. Y la razón, yo antes pensaba, era únicamente debido a que mis posturas no son políticamente correctas, entonces a la gente no le gusta porque la gente está tapada. No. Ahora acepto que eso no era la razón principal, ¿okay? Los voy a explicar. La razón principal es que yo no tenía las herramientas necesarias para ser el mejor promotor de mis propias ideas. ¿Okay? Yo no tenía las herramientas necesarias para ser el mejor promotor de mis propias ideas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo no había trabajado y desarrollado la carisma hasta el punto de poder conectar con personas y no terminar teniendo un sentimiento de rechazo instantáneo, que ahora entiendo, porque yo veo mis videos del 2016, 2017, ahora entiendo por qué muchas personas sentían justamente eso. Y yo decía, bueno, si a la gente no le gusta como hablo, que no le guste. Pero eso es un problema, porque cuando estás tratando de ganarte adeptos, cuando estás tratando de convencer a personas de que algo que ellos habían tenido como una estructura previamente establecida y forjada a lo largo de años, a lo largo de la crianza que tuvieron, sus padres se le inculcaron, sus amigos, la sociedad en la que vivían. Cuando tú estás tratando de agarrar un martillo y romper esa estructura, tú tienes que hacerlo de una forma en la que conectes con esa audiencia. Y cuando tú estás de partida iniciando con algo que genera rechazo, la gente va a empezar con un sentimiento negativo. Entonces todo lo que tú digas después va a estar contaminado de ese sentimiento negativo, de ese sentimiento de este tipo no me agrada. Y debido a eso es que muchas oportunidades de crecer en esos momentos virales fueron totalmente desaprovechadas. Ahora, eso no significa que no saqué nada de ello. Lo que saqué es reconocimiento de nombre.
muchísimas personas en Venezuela saben el nombre de Acquaviva, saben quién soy, me han visto, me han escuchado. Y eso es algo sumamente importante. Y eso es algo que va a seguir siendo importante a medida que más y más gente vaya conociéndome en profundidad. O sea, vaya escuchando mis opiniones. No simplemente escuchando un titular de un video o escuchando la opinión de otro sobre mí o viendo mi foto en alguna publicación. Y va a ser importante porque las personas suelen ser más receptivas con lo que conocen que con lo que desconocen. Por eso es que si tú quieres ser político, algo tan importante es tener reconocimiento de nombre. Que la gente por lo menos sepa quién eres, ¿okay? Que te pueda identificar en un line-up. Porque al momento en el que tú has ganado ese reconocimiento, el después hacer que esas personas que por lo menos saben quién eres, te crean, o creer que lo que dices es cierto, es mucho más fácil de hacer que si eres un desconocido completo. Así que cosas positivas salieron de esas épocas, pero en gran parte fueron desaprovechadas porque yo no había desarrollado muchos aspectos de mi personalidad, de mi forma de hablar, de mi forma de expresarme, de mi forma de elaborar mis ideas, de mi forma de estructurar mis pensamientos. Y a medida que he ido madurando, a medida que he ido volviéndome más... no diré sereno, pero diré definitivamente más maduro. Fui entendiendo obviamente que ese era un problema bastante grande. Por eso es que justamente ahora, si ustedes ven los videos míos que obtienen muchas visitas, o sea, muchas más que el promedio de mi canal, que actualmente el promedio del canal está como en 15.000 visitas por video, en YouTube por lo menos. Si ustedes ven los videos que obtienen 50, 60, 80, 100.000 visitas, el porcentaje de likes a dislikes es altísimo. 90% likes como mínimo, con 10% dislikes. Y esto muestra que ahora las personas están recibiendo un contenido al cual ellos están más abiertos. Y no porque ellos estén abiertos, sino por la forma en la que yo lo presento, por la forma en la que yo hablo, por la forma en la que yo me desenvuelvo y la forma en la que yo desarrollo mis ideas. Y por eso es que ahora estoy logrando influenciar a más y más personas. Que al final del día eso es lo necesario, eso es lo importante, eso es lo que hace falta. Y eso es lo que no tiene que ser únicamente desde el punto de vista de una postura nacionalista, labor mía, sino que tiene que ser labor de absolutamente todos ustedes que escuchan mis videos. Labor de todos ustedes que piensan y creen en los mismos ideales en los que yo creo. Todas las personas venezolanas que se hacen llamar nacionalistas, que tienen estos ideales, que tienen estas posturas y que creen verdaderamente en ellos, y para creer tú tienes que entender. Por eso es que yo siempre he dicho, por fuera de simplemente escucharme a mí y regurgitar las cosas que yo digo, es importante hacer su propio camino de investigación, de aprendizaje, en el que pongan a prueba las ideas de todos. Acquaviva dijo esto, vamos a ver si es verdad, vamos a buscar, vamos a ver qué dice la contraparte, vamos a ver cuáles son los argumentos del otro lado. Porque cuando ustedes terminan entendiendo el problema, ustedes pueden defender y ser ustedes promotores de sus ideas. Al momento de ustedes entender un escenario, ustedes empiezan a ganar las herramientas necesarias para ustedes ser los mejores promotores posibles de sus propias ideas. Y al momento en el que ustedes tienen estas herramientas, pueden efectivamente empezar a buscar impartir sus conocimientos en otras personas, sus amigos, sus familiares, conocidos, y de esa forma es que las sociedades cambian, por medio del activismo individual, por medio del activismo cívico que no esté atado a cuerdas partidistas, que no esté atado a intereses económicos, que únicamente esté forjado e influenciado y promovido por el bienestar de la nación, que es lo que tú tienes en mente. Porque tú quieres que tu país sea lo mejor que puede ser. Así que tú vas a tomar un rol activo en que tu país sea lo mejor que puede ser. Por eso es tan importante que empecemos a hacer esto. Vengo diciendo esto desde hace por lo menos un año, que cada vez más va a ser importante que todas las personas que me escuchan, viviendo en Venezuela o no viviendo en Venezuela, pero los venezolanos que me escuchan, que empiecen a asumir sus roles de activistas, de promotores de estos ideales. Porque si no, estamos jodidos. Porque nosotros tenemos absolutamente todo en contra. No tenemos el financiamiento de grandes grupos de transnacionales, no tenemos la legitimización de países de otras partes del mundo, de gobiernos como el de Trump.
No tenemos las plataformas creadas por la partidocracia política venezolana por décadas. No tenemos la experiencia en la movilización de públicos de una forma populista, de una forma política, al fin y al cabo, de cómo crear estos grupos que terminen haciendo cosas en el mundo real y no simplemente en las redes sociales. Eso es algo que se gana por medio de la experiencia, pues los partidos políticos que tienen décadas ejerciendo como justamente estos partidos políticos representantes de supuestos ideales diferentes en el país, cuando todos representaban el único ideal que valía, que era el ideal del oportunismo propio. El ideal del oportunismo propio de los representantes de estos partidos. Pero ellos ganaron mucha experiencia por medio de hacer este tipo de cosas por tanto tiempo, y nosotros estamos llegando como unos recién vestidos al ámbito político, sin experiencia, sin las cualidades para saber cómo movilizar masas en el mundo real. Y estamos llegando con las ideas correctas, pero sin una forma de hacer que las personas nos escuchen. Estamos llegando con las ideas correctas, con la objetividad, con el razonamiento, con un ideal que a mi parecer, y al parecer de muchos de los que me escuchan, es el correcto para ser implementado en Venezuela, para reestructurar Venezuela y para poder llevar a Venezuela a lo que debería haber sido siempre. Pero no tenemos forma de influir en las personas en las que necesitamos influir. No tenemos forma de conectar con las personas con quienes necesitamos conectar. Y si únicamente nos quedamos en redes sociales, pues estamos, como dije, jodidos. Por eso es que repito, sumamente importante que cada uno asuma ese rol que tiene como venezolano, como nacionalista y como promotor de los ideales que van a llevar a que Venezuela sea lo que tiene que ser, y que de no implementarse, lo único que vamos a estar haciendo es permitiendo que nos sigan robando nuestro país. Que nos sigan robando nuestro país. Tanto para las personas que viven dentro de Venezuela y no se pueden desarrollar de la forma que deberían poderlo hacer en un país como Venezuela, como para las personas que estamos fuera de Venezuela deseando poder volver y no pudiéndolo hacer por las mismas razones por las cuales personas se quieren ir del país. Así que si nosotros no tomamos un rol activo en lo que es efectivamente la lucha por el futuro de Venezuela, estamos simplemente rindiéndonos a los intereses de los mismos que hundieron al país y que hoy en día dicen que van a ser los que los van a sacar a flote. Ahora, con eso termino ese punto. Vamos a pasar al otro, que tiene que ver con... de cierta forma está conectado, pero es un punto aparte para el video. Tiene que ver con la campaña de calumnia que se le está montando a Marcos Pérez Jiménez y a los nacionalistas en general en redes sociales por parte de los típicos propagandistas de la partidocracia política venezolana. Si ustedes se meten en Twitter en los últimos días, inclusive varias veces estuvo trending Marcos Pérez Jiménez, y obviamente personas como nosotros, cuando vemos trending a Marcos Pérez Jiménez, desearíamos creer que es un trending positivo, que es un trending porque la gente está hablando, Marcos Pérez Jiménez hizo esto, hizo aquello. En lo que vino después fue peor por esta y esta razón. Marcos Pérez Jiménez creó esto, incrementó la producción acá, redujo el nivel de crimen. O por lo menos poniendo parte del ideal de Marcos Pérez Jiménez, parte de las posturas que él tenía de su propia boca. Cortes, recortes de sus entrevistas, partes de sus escritos. Y no partes de los escritos y las entrevistas de personas que hablan sobre él. Porque eso es lo único que se ve. Tú te metes en redes sociales y ¿qué ves? Cosas como estas. Tómense un par de minutos las muchachas, una historia de mujeres venezolanas contra la dictadura Pérez Jiménez. Esto es lo que ven. La opinión de terceros con respecto a lo que ellos muchas veces ni siquiera vivieron. Entonces terminan siendo relatos regurgitados de sus abuelos, que los abuelos le dieron a los padres le dicen a ellos. Y ahora ellos juran que es verdad. Y al mismo tiempo que ellos juran que es verdad todo lo negativo que se ha dicho sobre la época de Marcos Pérez Jiménez, porque se la dijo su familia, al mismo tiempo juran que es mentira lo que cualquier persona que no haya en carne propia vivido la época de Marcos Pérez Jiménez diga con respecto a los aspectos positivos del mandato de Pérez Jiménez. Entonces, por un lado, la información muchas veces ellos la sacan de exactamente los mismos lugares donde nosotros sacamos la nuestra, pero la de ellos es válido, la nuestra no. No, tú no viviste allí, ¿tú qué vas a saber? Y al mismo tiempo lo está diciendo un carajito de 30 años, un carajito de 20 años. Entonces, miren,
Tenemos efectivamente en redes sociales pues un pocotón de gente diciendo todo tipo de barbaridades sobre Marcos Pérez Jiménez, y no solo sobre Marcos Pérez Jiménez, porque al fin y al cabo, Marcos Pérez Jiménez ya no está. Él no va a volver a ser presidente, no va a volver a ser dictador, él no va a volver a hacer nada. Ya no está. Así que esto no influye en lo que él sienta o no sienta. Por eso es que las críticas y los insultos a él como persona se pueden ignorar a gran medida, porque al fin y al cabo, críticas sobre gobernantes siempre van a haber, nunca van a dejar de estar presentes. Pero lo que no se debería ignorar es cuando estos mismos propagandistas, cuando estos mismos mercenarios políticos, que es lo que son estas personas, que únicamente están interesados en avanzar los intereses de sus partidos, de sus movimientos, avanzar sus propios intereses por medio de ellos, aparentar ser la élite intelectual, la élite académica de Venezuela, que siempre son unos liberales come flores. Ay no, que la dictadura es terrible porque es que nos quitan nuestros derechos. Y mientras que todos ellos se agarran las bolas mutuamente ahí se van agarrando las bolas y dicen, miren, qué nobles somos, qué nobles, qué virtuosos somos, qué alma tan pura, qué sentimientos tan íntegros y sinceros tenemos cuando decimos que las dictaduras son malas porque te quitan libertades, cuando criticamos al terrible dictador Marcos Pérez Jiménez. Eso es como ponernos un listón aquí que dice noble. Y por medio de hacer eso, pues pueden ganar votos de simpatía en forma de likes, en forma de comentarios a favor de las personas que, como ellos, son unos pacifistas, unos comeflores, unas personas que en los años 70 serían unos hippies. Una persona que en los 70 estarían bailando al lado de una fogata, una camiseta de colores estrambóticos. Esas son las personas que hoy en día vienen a avanzar, a promover estas ideas en redes sociales, y allí es donde esto deja de ser algo que podamos ignorar y se vuelve algo que tenemos que responder. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando tú ves un tweet de una persona como esta, no sé ni siquiera quién es, simplemente estoy bajando, estoy viendo los que tienen retweets, los que tienen likes, hay muchas cuentas verificadas hablando al respecto. Discutir de Pérez Jiménez Gómez luego de décadas es baladí. El mundo va en transformación digital y en Venezuela vuelve la carreta tirada por unas bestias. Qué terrible hablar de Pérez Jiménez y Gómez, unas bestias. No podemos volver a la época de las bestias. Rafael, no sé quién eres, ¿verdad, Rafael? Pero ¿no te parece que bestias es lo que se ha llenado Venezuela a lo largo de las últimas décadas debido justamente a este movimiento liberal? La gente haga lo que quiere hacer. ¿O es que vas a comparar las tasas de crimen, las tasas de drogadicción, las tasas de prostitución, las tasas de todos los males que una sociedad tiene al momento en el que el libertinaje se apodera de lo que supuestamente es la libertad real? Vamos a comparar esas tasas con los periodos de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez. Y después vuelven a decir que estamos volviendo a la época de bestias tiradas por carreta para poder, por medio de decir cosas positivas sobre estos gobiernos. Pero después tenemos a personas que hablan sobre estos temas frecuentemente. Por cierto, ahora que lo estoy buscando me aparecen puros tweets viejos, ¿vale? ¿Qué es esto? Puros tweets viejos me aparecen, no me aparecen los tweets con más retweets, con más likes. Okay. Los apologistas de Pérez Jiménez y Chávez usan argumentaciones imprecisas y efectistas. Sus postulados no aguantan una verificación siquiera ligeramente profunda. Generalmente sus defensores están afectados por el sesgo cognitivo. Mario, bufone, te queda muy bien el apellido porque eres un bufón. Mario. No dijiste absolutamente nada. No respondiste a ninguno de los argumentos, no diste ninguna evidencia, no diste nada objetivo. Dijiste simplemente que las personas tienen un sesgo cognitivo y sus argumentos se despedazan al momento en que le pones presión. Y después tenemos a ese mismo Mario Bufón, mira lo que dijo. Ramos Ayub fue siempre carlosandresista y no votó por la expulsión de Cape en 1993. En 2006, siendo secretario general, lo reescribió en AD, al igual que Jaime Lucinchi. El partido en ese entonces lo controlaba Luis Alfaro Ucero. Y eso es una respuesta, y con el estimable apoyo de la AD de Alfaro Ucero y Ramos Ayub, ojalá le hubieran dado a ese gobierno la mitad del apoyo que le dieron a Lucinchi. Vamos a ver algunas de las otras posturas. Obviamente, que lo sabía. Por eso es que abro el tweet. Lo sabía.
Lo olía, ¿verdad? Lo olía. Momento en el que dice Ramos Ayub, empieza a defender a Ramos Ayub. Se olía a kilómetros de distancia. Docente, historiador, investigador, carachista, juventino, orgulloso militante de Acción Democrática. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos a esta clase de personas, que están defendiendo intereses que son exactamente los mismos, que terminaron llevando y hundiendo a Venezuela, llevando a Venezuela a la miseria y hundiéndola. Cuando nosotros tenemos este tipo de personajes promoviendo estas ideas en redes sociales y logrando influir en personas jóvenes que no saben de historia, que no se han molestado en aprender la historia de su propio país, algo que es un error no solo del Estado, es un error también de los padres. Porque, miren, yo recuerdo, mis padres me decían sobre la historia. Mis padres me decían sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre qué grupos hicieron qué, sobre cómo era la política de aquí, cómo era la política de allá, las grandes figuras, no solo de Venezuela, de todas partes del mundo, los grandes hechos históricos. Y esto me lo decían desde una edad muy joven, estoy hablando de menos de 10 años. Gran parte de eso, yo era muy joven para poderlo entender siquiera, pero es importante que empiecen a inculcar el interés, a conocer la historia de tu país, qué fue lo que pasó en tu país y por qué pasó esto en tu país, qué estaba pasando en el país de al lado. Y cuando empiezas a expandirte por fuera de la política y la historia de tu propio país, empiezas a ver cómo la geopolítica se conecta una a otra. Eso es una de las cosas más importantes. Yo voy a decirles de forma honesta, el tema de investigar sobre la historia ha sido uno al cual yo me he tenido que obligar a hacer. Porque hasta hace poco el tema de historia, particularmente historia política, que de gran parte de los hechos históricos más importantes están atados de una u otra manera a la política. Ya sea política bajo la estructura que nosotros entendemos como política actualmente, o política como lo que era política hace 500 años. Pero las distintas estructuras y las guerras y las luchas y las traiciones típicamente son por las mismas razones que tú verías dentro de cualquier escenario político. Pero antes a mí me costaba bastante poder concentrarme en este tipo de información porque es como a ti te dicen que hay una serie de televisión sumamente buena, sumamente interesante, excelente serie de televisión. Y tú preguntas, sí, ¿cuántas temporadas lleva? Y te dicen, tiene 1000 temporadas. Va por la temporada 1001. Y cada temporada tiene 2000 episodios. Y cada episodio dura 10 horas. Así que es abrumador la idea de, ¿por dónde empiezo? Lees de una cosa y después, dentro de una historia, están mencionando a otros grupos a los cuales no conoces. Así que tienes que empezar a leer sobre esos grupos para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces estás leyendo los asirios y después te meten los espartanos, después te meten en distintos grupos. Tienes que empezar a leer y no sé qué grupo era este, qué representaba, dónde estaban, qué terreno ocupaba, cuál era su interés. Entonces algo abrumador. Pero lo más efectivo para mí, desde el punto de vista de poder interesarme más en investigar, en concentrarme en estos temas, es primero imaginarlo como una trama de una película. Imagina las intenciones de las distintas personas, qué estaban pensando los distintos grupos. Está justificado lo que hizo Rusia, está justificado lo que hizo Estados Unidos, qué estaba pasando con Irán, qué estaba pasando con este grupo que estaba tratando de invadir, qué estaba pasando en Irak, qué estaba pasando en los distintos escenarios, por qué estaban reaccionando de esa forma, por qué la población pudiera haber estado apoyando a una persona que hoy en día nosotros vemos como una persona terrible. Por ejemplo, estaba viendo en estos días más documentales sobre Pol Pot, y Pol Pot en un periodo de tiempo llegó a tener mucho apoyo de la población y después nosotros pudiéramos decir ¿por qué la gente apoyaba a Pol Pot? ¿Acaso era porque Pol Pot era una persona que les estaba prometiendo todo tipo de regalos? Pero no, en el caso de Pol Pot tenía más que ver con el nacionalismo. En el caso de Pol Pot tenía más que ver con el hecho de que la persona que estaba supuestamente representando a la población de Camboya era un líder sumamente débil y era un líder que se había doblegado frente a intereses extranjeros. Por eso es que Pol Pot empieza a ganar adeptos, empieza a ganar seguidores, porque ellos pensaban que él representaba una visión nacionalista pura. Después nosotros podemos sacar y extrapolar interpretaciones
poblaciones y podemos empezar a hablar de por qué el Shah de Irán empezó a perder apoyo. Y empezamos a ver básicamente lo mismo, una vez más, un movimiento nacionalista que empieza a surgir, que siente que el Shah de Irán es demasiado amigable con fuerzas extranjeras, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, y después empezamos a ver que al mismo tiempo el Ayatollah está promoviendo la idea de que el Shah de Irán lo único que ha hecho es enriquecerse a sí mismo y que no le interesa a la población. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar en profundidad estos escenarios políticos e históricos, no solo se vuelve sumamente interesante, sino que es mucho más fácil de hacer conexiones. Es mucho más fácil de hacer conexiones y es mucho más fácil de ir ampliando nuestro conocimiento general. Porque personalmente me parece más interesante, por lo menos a mí, siempre me ha parecido más interesante saber mucho de muchas cosas que ser un experto en una sola área y dejar todo lo demás a un lado por completo. Me parece que eso hace no solo que sea más interesante para ti el aprenderlo, porque hay muy pocas personas que están dispuestos a concentrarse 100% en un área y pasar años y años y años concentrados únicamente en esa área para poder ganar maestría, para poder ganar experticia en esa área, mientras que para la población en general les va a entretener más el si tienen temas distintos, los cuales investigar cosas distintas que ver y analizar. Pues no solo eso, sino que eso también te hace una persona mucho más completa al momento en el que tú vayas a tener conversaciones tanto con personas en la calle, amigos, familiares, personas en el trabajo, como en instancias en las que vas a tener, por ejemplo, discusiones políticas. Vas a conocer mucho más del contexto general y si te mencionan algo de un lugar que tú no investigaste, vas a quedar como Joey en ese episodio de Friends, en el que él solo podía costear una enciclopedia. Entonces él termina comprando una enciclopedia de todo lo que empezaba con M. Entonces está teniendo una conversación del monte Vesubio, si no me equivoco, y él está hablando todos los datos específicos de ello, y después Ross dice, por cierto, la gente que no ve Friends ahorita está como, oye, ¿qué estás hablando? Y Ross le dice, bueno, ¿y sabías algo sobre, no sé qué, la tumba de esto? Y él no sabe absolutamente nada. Bueno, así van a estar ustedes si se concentran nada más en un solo ámbito por siempre. Pero, por fuera de eso, miren, la labor de los padres es en gran parte instruir a sus hijos con valores no solo sociales, o sea, el respeto al prójimo, el que tú no vas a lastimar a otras personas, no vas a robar, no vas a botar basura en la calle, no vas a lastimar animales. O sea, cuando a ti te inculcan estos valores sociales, tú te empiezas a volver un ciudadano más completo y un ciudadano que menos problemas y que más que más cosas positivas va a traer para su comunidad, para su ciudad, para su país. Pero al mismo tiempo también es importante que los padres empiecen a inculcar más cosas que tengan que ver con ideales políticos. Miren, yo sé que hay muchos padres que piensan, no, mira, tenemos que dejar que nuestros hijos descubran qué son en todos los ámbitos por su cuenta. Esos son los padres flojos. Son los padres irresponsables. Me van a disculpar, esos son padres irresponsables. Me van a disculpar, esos son padres irresponsables. Irresponsables. Los que dicen, yo voy a dejar que mi hijo vaya por la vida y que él aprenda lo que tenga que aprender de la forma que lo tenga que aprender con las personas que lo tenga que aprender. Esos son padres irresponsables. La labor de un padre es inculcar los valores necesarios para que tu hijo tenga la mayor cantidad de posibilidades de ser un ciudadano de bien, una persona buena, una persona honesta, una persona sincera, una persona que se preocupe por las cosas importantes y una persona que no se deje influenciar por los aspectos negativos que salen de relaciones entre personas jóvenes tan frecuentemente, el uso de drogas, el alcohol, la promiscuidad, tantas cosas negativas que salen potencialmente de este tipo de relaciones cuando los hijos han sido dejados a la deriva para que ellos descubran qué es lo que quieren ser. Es una irresponsabilidad por completo. Ahora, dentro de estas cosas que se tienen que inculcar están cosas como los valores políticos. ¿Por qué la derecha conservadora está acertada en ciertos temas y por qué la izquierda está acertada en ciertos otros temas? ¿Y por qué al final del día la izquierda termina siendo más mal que bien, sin importar si pudieran haber empezado con buenas intenciones? Esto es algo importante que les diga. Mira, si ustedes son padres, o si ustedes pretenden ser padres en algún momento, que de por sí yo no pienso que todos tengan que ser padres.
estaba teniendo, por ejemplo, una conversación con mi papá. Mi papá en un momento de la conversación dijo que mucha gente, muchas parejas hoy en día están ignorando lo que es un deber que ellos tienen de ser padres. No lo dijo de esa forma, estoy machacando sus palabras por completo, pero y yo sé que él no piensa que todos deberían ser padres, pero hay personas que sí piensan que toda pareja debería tener hijos. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque verdaderamente hay personas que no son buenos padres y que de ser obligados a ser padres, por fuera de ellos ser unos irresponsables y terminar quedando embarazados y terminar teniendo un hijo, en el dado caso de que la vida ya haya iniciado, pues esa vida se tiene que permitir llevarse a cabo y después, si quieren, pueden poner al hijo en adopción. Pero quitarle la vida a algo que ya ha empezado a vivir no es una alternativa. Pero me refiero desde el punto de vista de presión social, de que personas empiezan a decirte, mira, ya tienes 30, dale, ¿cuándo un hijo? ¿Cuándo un hijo? ¿Cuándo un hijo? Esa presión me parece incorrecta, porque hay personas que verdaderamente no están hechos para ser padres. Muchas veces esto se debe justamente a que ellos no tuvieron buenos padres, ¿ok? Para una persona que no tuvo buenos padres, ni hablar de personas que tienen malos padres, porque hay una gran diferencia entre tener malos padres y no tener buenos padres. El no tener buenos padres es que tú no sacaste muchas cosas positivas de haber tenido los padres que tuviste. El tener malos padres es que tú sacaste muchas cosas negativas de haber tenido los padres que tú tuviste. Así que hay una diferencia entre esos dos. Pero, desde el punto de vista de estas personas no tener las cualidades necesarias para poder instruir a sus hijos o no tener el interés en tener hijos, bueno, eso ya es a mí parecer un asunto personal. Pero, desde el punto de vista de las personas que quieren tener padres, tengan en cuenta que una de las formas más efectivas, especialmente para los jóvenes que muchas veces están más conectados con sus emociones, con sus sentimientos, con esos sentimientos de empatía, con esos sentimientos de ayuda al prójimo, que muchas veces por medio de la vida ser como es, terminamos volviéndonos pues más rudos, más fuertes, terminamos manifestando nuestras emociones con menos facilidad porque entendemos que muchas veces las personas van a utilizar este tipo de cosas en tu contra y porque entendemos que el mundo no es un lugar de algodón y arcoírises y ponis miniatura. El mundo es un lugar que puede ser bastante bueno, pero también que siempre va a ser bastante hostil de muchas formas. Y eso no va a cambiar sin importar cuánto dinero tengas, sin importar en qué país estés. El mundo de cierta forma siempre va a ser un lugar hostil, un lugar donde tú vas a tener que luchar por sobrevivir de muchas formas distintas. Y con esto no estoy diciendo, ay, qué terrible es el mundo, soy un nihilista. No, pero hay que aceptarlo que es una realidad. Pero a edad tempranera, cuando esa influencia externa todavía no ha terminado de oscurecerle el alma y el corazón a los jóvenes, ellos son muy propensos a escuchar los argumentos que vienen de las emociones, de los sentimientos de la izquierda. Cuando dicen, esto se trata de que todos puedan vivir dignamente, esto se trata de ayudar a los pobres, esto se trata de quitarle algo a las personas que tienen tanto dinero para podérselo dar a los niñitos huérfanos, a las madres que están pasando hambre en la calle. Este tipo de argumentos sentimentalistas, emocionales, y totalmente caducos, y totalmente faltos de algún tipo de objetividad, especialmente cuando nosotros trazamos las líneas históricas y vemos qué ha hecho el socialismo, qué ha hecho el izquierdismo en los distintos países en los que se ha implementado, especialmente la izquierda, la extrema izquierda, el marxismo, el socialismo, el comunismo. Pero para muchas personas jóvenes que no saben eso, no saben qué ha pasado en otros países, no saben la historia ni siquiera de su propio país, no van a estar sabiendo la historia de China, ni de Camboya, ni de ninguna otra parte. Pero para esas personas, estos argumentos son bastante efectivos. Y ellos verdaderamente piensan que están haciendo lo correcto al ser socialistas, al ser marxistas, al luchar contra los capitalistas, la oligarquía. Por eso es tan importante que los padres, y no solo padres, si tú tienes personas jóvenes en tu familia, por ejemplo, yo con mi sobrina hablo de política, obviamente a niveles que ella pueda digerir, pero yo doy pensamientos políticos cuando yo estoy hablando con mi sobrina frecuentemente, para que ella vaya entendiendo, esto es así, esto no es así, esto está equivocado, esto está acertado. Y eso me parece algo que también deberíamos hacer. Deberíamos también inculcar estos valores en las personas jóvenes que no sean nuestros hijos, que sean parte de nuestra familia, porque tú quieres lo mejor para tus familiares, así que dentro de querer lo mejor para tus familiares, tú deberías querer que eviten ir por los senderos tan oscuros a los que lleva típicamente cosas como la extrema izquierda. Pero este tipo de cosas es importante que los padres y que los familiares se las recalquen a los jóvenes.
que miren, la izquierda muchas veces inicia con buenas intenciones. Los socialistas muchas veces son buenas personas, son personas que verdaderamente sienten que están ayudando al prójimo, que verdaderamente piensan que esto es lo mejor que se puede hacer en una sociedad, pero que han sido influenciados por fuerzas externas negativas, y que si nosotros vemos lo que ha pasado en la historia, este tipo de modelos no funcionan, y explícales por qué no funcionan. Habla sobre la característica humana, el egoísmo humano, la característica de la supervivencia humana que tenemos de forma innata, que evita que alguna de las posturas, no solo de la extrema izquierda, sino de lo que vendría siendo la extrema derecha, que ya es una extrema derecha que efectivamente hace lo que dicen algunas personas, que siempre me ha parecido un argumento tan chabacano, eso de los extremos se tocan, pero en el caso de los anarcocapitalistas y los comunistas, por ejemplo, pues efectivamente le han dado la vuelta al círculo y ya están allí lado a lado, pero tanto de extrema izquierda, comunistas por ejemplo, como de los anarcocapitalistas por ejemplo, ellos ignoran esta naturaleza humana. Ellos piensan que en el escenario en el que no existan fuerzas opresoras del Estado, ignorando el hecho de que fuerzas opresoras por fuera del Estado existieron mucho antes de que existiera un Estado, mucho antes de que existiera un Estado, es el primer día en el que habían suficientes hombres en el mundo para poder crear una tribu, empezaron a hacer luchas con otras tribus. Entonces este tipo de fuerzas opresoras siempre han existido y siempre van a existir, porque es parte de la naturaleza humana. Así que la forma en la que nosotros hemos logrado controlar los conflictos constantes, las guerras innecesarias e interminables, es por medio de tener gobiernos que sean responsables. Pero eso ya es para el tema de obviamente de los hijos, de los valores, de la sociedad. No sé ni siquiera cómo fue que llegué hasta este punto. Voy a tener que ver esta parte después para saber cómo llegué a este punto que estoy haciendo, porque ya no tengo conexión con nada de las otras cosas que pensé que iba a terminar hablando al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver algunos comentarios aquí. Vamos a ver qué dice la gente. Cultura política dice: el nacionalismo es la única fuerza moral capaz de hacer renacer a Venezuela. Las fuerzas vivas de nuestra patria deben unirse en esta lucha contra la tiranía. No voy a decir que estoy de acuerdo contigo, si bien estoy de acuerdo con lo que dijiste, porque parece que eres una de esas personas que es parte de algún tipo de movimiento, de estos movimienticos que se hacen llamar nacionalistas. Así que no voy a decir que te apoyo, ¿vale? Pero sí, es cierto lo que dijiste. Nacionalismo, creo yo. El Estado ya tenía empresas públicas que funcionaban muy bien y se llevaban 50% de lo exportado. Miren, por cierto, yo estaba viendo una entrevista de Carlos Rangel con Marcel Granier. Marcel Granier tenía tremendo bigote en aquella época. Tenía uno de esos bigotes, ¿verdad?, que se enrollan y te llegan casi hasta la ceja. Una vaina, yo no puedo hacer eso con mi bigote. Yo tendría que ponerme gelatina en el bigote para que se me quedara así. Pero en esa entrevista que él hizo con Carlos Rangel, Carlos Rangel dijo varias cosas buenas, varias cosas ciertas, obviamente, porque al fin y al cabo personas liberales, libertarios, siempre tienen puntos en los que personas como yo voy a estar de acuerdo. Pero cuando empieza a decir cosas como todo lo que maneja el Estado termina generando pérdidas, eso es simplemente objetivamente falso. Y era igual de objetivamente falso en la época en la que él lo dijo que en la época actual. Todavía hay industrias que están siendo manejadas por estados que son sumamente exitosas, ya sea de forma totalitaria o de forma de parte de miembro, en los que tienen parte del sector privado y parte del Estado, pero el Estado sigue teniendo el control mayoritario. Ejemplos de esto vemos en países como Noruega, ejemplos de esto vemos en países como Japón. Hay industrias que efectivamente, en China también, o sea, les guste o no les guste, pero hay muchas empresas, muchas fábricas chinas que han generado unas ganancias enormes y que fueron iniciadas y que fueron financiadas y apoyadas enormemente por el Estado chino. Obviamente también existen y probablemente existen más ejemplos de instituciones manejadas por el Estado que han terminado siendo un fracaso completo que éxitos, pero eso es simplemente el sector laboral de por sí. O sea, vamos a pensar en algo. Si nosotros sabemos, nada más por lanzar una estadística una estadística de restaurantes, si no me equivoco, 9 de 10 restaurantes cierran en sus primeros 2 años. 9 de 10 restaurantes nuevos. Quizás no tanto, pero es un número así muy alto, muy alto. Si nosotros sabemos que esto es cierto, y esto típicamente es cierto para muchos otros tipos de negocios que terminan fracasando, ¿por qué vamos a asumir que debería ser lo contrario si lo está manejando un Estado? O sea, el que la mayoría de las empresas manejadas por estados de distintos países sean un fracaso no significa que inherentemente la característica de que un estado maneje una empresa es mala. Porque bajo esa interpretación, bajo esa lógica, inherentemente sería malo el que una persona trate de iniciar un negocio, porque lo más probable es que ese negocio termine fracasando. Por eso es que este tipo de argumentos
No son válidos. Vamos a ver. Fernando Polanco dice: ¿crees que hay países latinoamericanos que defienden un ideal nacionalista real actualmente? No me refiero al chauvinismo. Que hay países latinoamericanos que defienden un ideal nacionalista. Miren, ¿sabes cuál es el problema con esto? Hay países cuyos representantes se han vuelto unos memes de líderes nacionalistas. Un ejemplo de esto es este tipo que me dicen todos los días, todos los santos días me dicen a alguien que haga un video al respecto. Y no voy a hacer un video al respecto. No voy a hacer un video al respecto. ¿Okay? Me parece un sujeto irrelevante. Un sujeto que la única razón por la cual la gente habla de él es porque se ha vuelto una estrella de las redes sociales. Me refiero a este... ¿Cómo se llama este tipo? Puse un tweet sobre él hace unos días. Este sujeto, miren. Este sujeto, Nayib Bukele. La gente habla sobre él todos los días. Me dice, ¿a cuál había un video al respecto? Miren. Esta clase de gente, mientras que se hacen pasar por nacionalistas, todos los intereses que tienen vienen del extranjero. Todos los intereses que tienen vienen del extranjero. O sea, ¿entienden la disonancia cognitiva que existe aquí? De la misma forma que con Brasil, Jair Bolsonaro supuestamente iba a ser el gran nacionalista, pero Jair Bolsonaro lo que está interesado es en los intereses de las empresas extranjeras que están invirtiendo en Brasil. Jair Bolsonaro lo que está interesado desde el punto de vista geopolítico es en los intereses que le ordena un grupo particular de personas a quienes él le rinde culto y homenaje, que obviamente no puedo mencionar porque estamos en YouTube, pero... Pues no se puede decir que es un líder nacionalista cuando él está poniendo por encima el interés de su nación, el interés de entidades extranjeras. Y la gente podría decir, ¿cuál decir? Pero él quiere mejorar la economía. ¿A qué costos? ¿A qué costo quiere mejorar la economía? Porque yo he visto muchos escenarios en los que él verdaderamente pareciera mostrar un total desprecio por la tierra, por el país. Y cuando yo veo a personas que están buscando explotar lo más posible a su país para generar ganancias económicas, y yo veo que las ganancias económicas están siendo en su gran mayoría absorbidas por entidades extranjeras, allí es cuando empiezo a decir, ok, ¿qué sentido tiene esto? O sea, por lo menos si vas a explotar los recursos de tu país, que no es algo malo, no estoy diciendo lo contrario. Por ejemplo, Venezuela, teniendo un gobierno nacionalista, tenemos que explotar los recursos naturales del país. Esos son pues las cosas por ahora más valiosas que tiene el país. Y esos son los que nos van a ayudar fácilmente, rápidamente a ponernos de pie una vez más, tan solo con ser manejadas de una forma correcta. Y obviamente tenemos que aprovechar cosas como el hecho de que el petróleo no siempre va a costar lo que pudiera costar. Obviamente estamos en tiempos locos actualmente en los que el precio está muy bajo, pero si nos volvemos a normalizar, volvemos a llegar a un punto en el que el barril está a 40, 45, 50 dólares, pues las ganancias que se pudieran generar todavía del petróleo en Venezuela son inimaginables desde el punto de vista de compararlo a los distintos sectores de producción del país que prácticamente no existen. Así que nos guste o no nos guste, vamos a tener que levantarnos utilizando los recursos naturales. Pero después, importante, la palabra es levantarnos. La palabra no es mantenernos. Levantarnos, no mantenernos. Los beneficios sociales, cuando un Estado te los otorga, si tú eres un individuo, deberían ser para que te puedas levantar. Tú perdiste tu trabajo, no tienes dinero, estás a punto de perder tu hogar, estás a punto de quedarte en la calle. Bueno, que el Estado te dé un soporte para que te puedas volver a poner de pie y vas a trabajar. Y después por medio de tu trabajo es que te vas a mantener. No es que el Estado te va a mantener. El Estado te puede ayudar a levantarte y tú te vas a tener que ayudar a ti mismo a mantenerte. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer Venezuela. Que los recursos naturales nos ayuden a levantarnos, pero después que nosotros nos mantengamos por medio de la producción sostenible. No de recursos que de un momento a otro pudieran caer en precio totalmente. No de recursos que pudieran terminarse agotando. Tenemos que crear una plataforma que sea sostenible y perdurable en el tiempo. Valga la redundancia. Ahora, vamos a ver. ¿Qué está diciendo la gente? La gente... Yasmín me está diciendo comunista. Yasmín, ojalá, les iba a dar una información de último momento. No fui bien tratada, no seguiré esta página. Adiós. Sí, Yasmín León con una foto de perfil de lo que parece ser un atardecer en la playa. Estoy segura, Yasmín, que estabas a punto de darnos una información que nosotros no habíamos visto. Estoy segura, dale, estoy seguro. Ay, Dios mío, vale, Dios mío. Estoy seguro. Bueno, estamos en la época en la que yo puedo identificarme una cosa a un minuto, una cosa a otro minuto, ¿ok? Pero estoy seguro que estás a punto de pasarnos una información sumamente importante. Claro que sí. GDM Project, saludos de Panamá. Saludos, Alde, saludos. Víctor Orbán me parece un nacionalista en la actualidad. Cerró fronteras, políticas migratorias importantes, baja importante impuesto y una política de natalidad.
Víctor Orbán, por si ustedes no saben, Víctor Orbán de Hungría acaba de imponer un estado de emergencia prolongado que le da prácticamente poder absoluto, y esto va a ser hasta que él decida que ya no está en el estado de emergencia. Y la reacción del mundo fue: ¡oh! ¿Cómo es posible que este tipo que está instaurando una dictadura en Europa que no hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, y recuerden lo que pasó con el dictador en la Segunda Guerra Mundial, y recuerden lo que hizo Hildemaro? Al fin y al cabo, y por cierto, esto ha afectado, hasta donde he visto las encuestas, esto ha afectado su popularidad. Ha perdido unos 10 puntos, si no me equivoco. Así que no ha sido la misma reacción que tuvo, por ejemplo, Rodrigo Duterte, en la que puso más fuerza a la lucha contra las pandillas y los cárteles de narcotráfico, en la que terminó teniendo un punto máximo de más de 80% de tasa de favorabilidad. Pero, desde el punto de vista de una persona que, hasta donde yo he podido ver con respecto a Hungría, ha hecho las cosas una vez más en pro al beneficio de la nación, en pro al resguardo de la nación, en pro a la seguridad de la nación. Por ejemplo, recordemos que Hungría, junto con países como Polonia, fueron de los pocos países de Europa que dijeron: ¿saben qué? Aquí no van a entrar refugiados. Aquí no vamos a estar dejando entrar a centenares de miles de refugiados como hicieron países como Inglaterra, como Alemania, como Suecia, como Francia, con resultados desastrosos, como nosotros vimos después. Aquí no. Nosotros vamos a cerrar la frontera y aquí no van a entrar, y que nos llamen lo que nos quieran llamar, y que nos acusen de ser lo que ustedes quieran que seamos, porque nosotros somos nacionalistas. Ponemos el interés de nuestra propia gente por encima del interés de la gente de cualquier otro país. Que sí, que hay personas pobres que no tienen la culpa y están tratando de escapar y buscar una vida mejor. Claro, eso es cierto. No todos los refugiados son malos. Los refugiados malos son la minoría. Muchas de estas personas están haciendo exactamente lo mismo que nosotros o haríamos o hemos hecho. Porque recuerden que estoy hablando con muchos venezolanos. Venezolanos que se han ido de Venezuela de una u otra forma, escapándose de Venezuela por las condiciones del país. Otros venezolanos que, si tuvieran que mantener a su familia y no pudieran hacerlo, irían a donde tuvieran que ir. Así que en ningún momento nosotros podemos criticar las acciones de personas que están huyendo de países devastados. Pero, al mismo tiempo tenemos que entender, personas huyendo de países devastados siempre han existido y siempre van a existir. Hasta el momento en el que el futuro no sea el sueño húmedo del globalismo, en el que no existan fronteras nacionales y todos podamos ir a donde queramos ir sin ningún tipo de requisitos, siempre van a existir países que van a estar prosperando y países que van a estar en miseria y tragedia. Así que si nosotros siempre tenemos que tener esta balanza de que si un país está prosperando o está estable siquiera, y otro país empieza a iniciar una etapa de caos, las personas del país que está en caos tienen que entrar al otro país. Esa balanza termina hundiendo a todos. Esa balanza no ayuda. Esa balanza termina hundiendo a todos. Ahora, desde el punto de vista de Víctor Orbán, con tal de que él siga haciendo las cosas en pro del beneficio de la nación, a mí personalmente no me interesa si él tiene más poder del que debería tener, si él tiene más, si no respeta la opinión de la oposición. A mí verdaderamente eso no me interesa. En estos días en Twitter alguien dijo algo muy cierto. Algo muy cierto. Dijo, alguien había dicho en Twitter, en respuesta a una de estas publicaciones anti-Marcos Pérez Jiménez, antinacionalista, y una persona dijo: entonces tú me estás diciendo que si el chavismo prometiera un incremento económico, que tú los apoyarías. Y respondió a un sujeto, que es un seguidor mío, que siempre está respondiendo a los tweets, se me olvida el nombre, ¿vale? Pero respondió un sujeto y dijo: si prometieran, no, porque prometerlo han hecho muchas veces, han prometido muchas veces, pero si ellos cumplieran y la economía estuviera prosperando, más del 70% del país estaría perfectamente bien con que el chavismo siguiera en el poder. Y eso es cierto. ¿Y saben cuáles serían las personas que estarían dentro de ese 30% menos del país que estaría en contra del chavismo? Serían las personas que estarían en contra únicamente porque así se lo ha dictado la partidocracia política pseudo-opositora. Porque una vez más, recordemos, para esta partidocracia pseudo-opositora no importa si la labor de un gobierno es buena o mala. Lo único que importa es que si no son ellos los que están gobernando, son ellos los que tienen que gobernar. Así que en cualquier escenario van a haber justificaciones por parte de estos representantes, estos propagandistas de la partidocracia política pseudo-opositora. Van a haber justificaciones para tumbar o para sabotear o para criticar al gobierno de turno. Sin importar si la etapa es una etapa de prosperidad completa como la de Marcos Pérez Jiménez, o si es una etapa de relativa calma como lo fue o como lo pudiera haber sido la etapa de Carlos Andrés Pérez II.
O sea, vamos a tener algo en cuenta. Carlos Andrés Pérez en su primer mandato hizo un desastre. Y en el segundo mandato lo que estaba tratando de hacer era revertir el desastre y hacer algunas cosas que hoy en día nosotros sabemos serían exactamente lo que hace falta para un país como Venezuela. Empezar a quitar ese estado paternalista, empezar a quitar esa mentalidad de que el Estado me tiene que mantener. ¿Y qué pasó? Pues fueron las mismas personas que años previos lo habían apoyado que empezaron a volteársele. ¿Por qué? Pues porque una vez más, no importa si haces un buen trabajo o un mal trabajo, el único trabajo es que no somos nosotros y tenemos que ser nosotros. Vamos a ver. Víctor Díaz, John, por favor, si vas a ser nacionalista, lee lo que le pasó en Singapur. Lee lo que le pasó a quién. En Singapur entenderás que las políticas económicas que hizo fueron liberales y no va a ver las empresas privadas como enemigo. Víctor, ¿en qué momento yo he dicho que para ser nacionalista hay que ser totalmente proteccionista o hay que nacionalizar todas las industrias o que hay que votar a la inversión extranjera? Víctor, es que no escuchas, y no escuchas porque no quieres escuchar, porque estoy seguro que no es el primer video mío que ves. Yo muchas veces he dicho, hace falta incentivar a la inversión extranjera, hace falta no solo incentivar a la inversión extranjera, sino que vengan personas capacitadas de otros países a trabajar aquí, porque recuerden que lo que ayudó en gran parte a incentivar la producción nacional, a crecer la producción nacional en Venezuela, bajo Marcos Pérez Jiménez y bajo Juan Vicente Gómez, fue la migración, particularmente en países europeos. Por ejemplo, en la etapa de Marcos Pérez Jiménez, las personas que llevaban, si tenían capacitación agraria, por ejemplo, se les entregaban lotes de tierra para que las trabajaran, para que las pusieran a producir. Así que, por encima de tan solo estar esperando que todos los venezolanos vuelvan de un momento a otro, tenemos que también incentivar a que personas capacitadas de cualquier parte del mundo vengan a trabajar y a producir. ¿Okay? Entonces, la idea de decir, no, tienes que estar de acuerdo con el hecho de que la economía tiene que ser una economía relativamente libre, que tiene que haber un modelo capitalista, obviamente capitalista con sus restricciones y sus controles en las áreas en las que es necesario, porque no existe tal cosa como un capitalismo totalmente libre en ninguna parte del mundo, pero que digas que yo estoy en contra de eso es ridículo, totalmente ridículo. Hasta en el tema de del petróleo. Yo siempre he dicho que la mejor medida de hacerlo, la mejor forma de hacerlo es por concesiones, y lo he dicho ¿por qué? He dicho que el Estado ha demostrado que no sabe extraer petróleo, que no sabe refinar petróleo, que no sabe producir petróleo, que no sabe hacerlo, ¿ok? Y que en las mejores etapas en las que sí lo ha hecho más o menos siempre ha sido peor de lo que pudiera haberlo hecho el sector privado. Por eso que siempre he dicho, lo hacemos por concesiones, A ti, tú eres Shell, tú eres Exxon, tú eres aquí, tú eres allá. Se te entregan las concesiones para que puedas venir y puedas extraer y puedas refinar y puedas producir y puedas exportar y puedas lucrarte. Y al mismo tiempo nosotros somos los que tienen la última palabra. De si por alguna razón nosotros creemos que tú estás haciendo algo que va en contra del interés nacional, se te quitan las concesiones y listo, te tienes que ir. Vamos a ver. Víctor Díaz, lo dijiste al decir que hay que ayudar a empresas sobre otras. Lo dijiste al decir que hay que ayudar a empresas sobre otras. Que hay que ayudar a empresas a crecer. Esas son políticas proteccionistas. Y Singapur no hizo eso. Víctor, te cuento algo. En Singapur, bajo Lee Kuan Yew, empezaron a abrir las prestaciones y los préstamos a trabajadores que quisieran emprender sus propios negocios, y estos préstamos muchas veces eran 4 o 5 veces más grandes del límite que pudieron haber obtenido bajo el previo gobierno. Eso es un solo ejemplo del Estado dando dinero para iniciar negocios. No solo eso. En China, como te dije en el ejemplo, si estabas escuchando, se subsidió en algunas veces hasta el 100% de las pérdidas de una compañía, de un negocio, de una fábrica, para de una u otra forma apostar a que esa compañía iba a crecer y iba a devolverles el dinero gastado, el dinero invertido. Muchas personas han criticado a China. Yo he tenido debates sobre este tema. Muchas personas han criticado a China que no, si una compañía no puede sostenerse, tú tienes que dejar que fracase. Víctor, estoy seguro que actualmente tú dirías que Estados Unidos tiene un mercado relativamente libre, ¿verdad? ¿Qué hace Estados Unidos cada rato que un banco está a punto de colapsar? ¿Qué hace Estados Unidos cada rato que alguna compañía de Wall Street está a punto de fracasar? ¿Qué hace Estados Unidos cada rato que una compañía que produce carros como la General Motors está a punto de fracasar? Les da inyecciones de miles de millones de dólares.
miles de millones de dólares para mantenerlos a flote, porque no se puede permitir que se pierdan los trabajos. Entonces, ¿qué estás hablando, vale? ¿Qué estás hablando? Esta vaina de no, el Estado no puede involucrarse en ninguna forma en las empresas es ridículo, es ridículo. Díselo a Noruega. Noruega actualmente tiene el fondo soberano más grande del mundo, Noruega obtiene en interés cada año por ese fondo de inversiones más dinero que el PIB de muchos países del mundo. Nada más en el retorno por las inversiones que tiene el interés obtenido. Y como dije, en China, muchas de las compañías a las que China apoyó hasta en un 100% terminaron siendo de las compañías más exitosas de su tipo. Miren la cantidad de dinero que China le dio a Huawei. Miren la cantidad de dinero que China le dio a Huawei para poder desarrollar las redes 5G. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que mientras que países como Estados Unidos están desesperados porque no saben cómo poder implementar redes 5G cuando ninguna de las compañías que supuestamente deberían haber estado trabajando en estas tecnologías está siquiera a 1 o a 2 años de tenerlos listos para poderlos implementar, China ya los tiene. Huawei ya los tiene. Y Huawei ya tiene contratos como el que tiene con el Reino Unido para poder proveer las redes 5G. Entonces, totalmente ridículo. Lo que está en el interés nacional está en el interés nacional, sin importar si te parece que está en contra del libre mercado o no, sin importar si te parece de izquierda, de arriba, de derecha, de para abajo, a torcido, 180 grados o como sea. Si está en el interés nacional, está en el interés nacional. Punto. Punto. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío, Yasmín, vale. Es que yo sabía, alguien como Yasmín, una foto de un atardecer, tenía que ser una antivacunas, tenía que ser que Bill Gates, el nuevo orden mundial. Dios mío, vale. Miren, yo me pregunto una cosa. Ustedes entienden que para hacer que esto todo sea una parte de una estrategia del nuevo orden mundial, ¿verdad? Países que llevan toda su historia, no estoy hablando de 10, 20 años, estoy hablando de siglos o hasta milenios en algunos casos, en lucha, en guerra, en conflicto, tendrían que haberse puesto de acuerdo. Que ninguna de las personas involucradas tendría que tener acceso a información que de publicarla pudiera terminar desenmascarándolos. Que no pudiera haber un rastro entre las comunicaciones de los líderes de las potencias más grandes del mundo y de todos los países que están por debajo. O sea, es ridículo la vaina, es ridículo. Y por esto es que la gente que tiene este tipo de teorías conspirativas es tan difícil que los tomen en serio. Si ustedes tienen estas teorías conspirativas, perfecto, pero no hablen de esto en público, ¿vale? No hablen de esto en público. Se los aconsejo. Hay ciertas teorías conspirativas en las cuales yo creo que pudieran ser ciertas y yo no hablo de ellas en público. Porque no vale la pena. Lo único que hace es desacreditarte frente a la gran mayoría de la población, porque estás hablando de cosas sin ninguna prueba real. Y no el decir, mira el video que hizo este, y mira lo que dijo aquí, y hay un reporte. ¿Entienden la cantidad de personas que hay en el mundo? Esto es lo que quiero que entiendan. Miren, hay tantas personas en el mundo, y durante las últimas décadas hemos vivido en un mundo tan interconectado y hemos vivido en un mundo con tanto acceso a la creación y difusión de contenido mediático, de contenido escrito, de contenido en general, de palabras, de voces, de opiniones, de tantas personas. Lo que antes únicamente se podía hacer por medio de tener acceso a una plataforma establecida, oficial, la radio, el periódico, la prensa, la televisión. Todas estas eran plataformas que tenían un acceso a personas mínimas comparado a la cantidad de personas en cualquier sociedad, en cualquier país, ni hablar del mundo. Por fuera de esto era muy difícil que tú tuvieras una forma de poder dar tus opiniones y que eso quedara allí por años y que años después la gente pudiera encontrar las opiniones que tú dijiste. Al momento en el que se empezaron a crear estas plataformas web, mucho antes de las redes sociales, yo estoy hablando de cosas como blogs, estoy hablando de cosas como páginas web, donde personas podían publicar su contenido, sus opiniones. Nosotros empezamos a abrir la puerta a la cantidad de personas que podían ahora tener una opinión pública, que pudiera ser digerida por centenares, miles, docenas de miles, centenares de miles de personas, y que pudiera perdurar en el tiempo, por años, por décadas. Que en una década nosotros pudiéramos ver algo que se había dicho hace 10 años por una persona que cuando lo dijo no lo conocía ni siquiera su propia familia. Por medio de eso, nosotros hoy en día encontramos tantas cosas.
Vemos hace 5 años un tipo llamado el Vengador Anónimo 835 piso 21 arroba yahoo.com. Publicó un blog en el que él dijo que iba a salir un virus y que iba a salir de este laboratorio y hizo un dibujo de cómo se vería el virus. Y mira, eso es igualito, eso demuestra. Ese es el problema, ese es el problema. Escuchamos estas opiniones y empezamos a trazar líneas porque queremos que cosas que no tienen sentido tengan sentido. Queremos que todo esto tenga una razón de ser. No queremos que sea coincidencia, porque la coincidencia no la podemos controlar. La coincidencia está por fuera de nuestras manos. Así que no queremos que sea coincidencia, que resulta que justo ahora, que nosotros estamos vivos, estamos viviendo un momento como este que no se había vivido en más de 100 años. No queremos que eso sea cierto. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos tocó a nosotros y no a la próxima generación? ¿Por qué pasó ahora y no hace 10 años? ¿Por qué pasó ahora y no dentro de 10 años? Entonces queremos que haya una razón. Y especialmente cuando a eso le unes el hecho de que hoy en día la gente tiene tanto tiempo libre, está consumiendo tanto contenido, está viendo tanto, leyendo tanto. Obviamente termina metiéndose en estos agujeros en los que consigue todo tipo de información. Por eso es que justamente este tipo de teorías conspirativas son tan atractivas. Yo hace una semana recuerdo ver un video de una tipa hablando que decía que no, Bill Gates dijo aquí, y la tipa está hablando de vainas que ella no sabe ni siquiera en qué año estamos. Era una modelo venezolana, si no me equivoco, colombiana. La tipa se veía a leguas que ella estaba repitiendo, regurgitando las cosas que ella acababa de leer en un artículo, que ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Y ese es el problema. Empezamos a escuchar a personas que no tienen ni la más mínima idea de los temas de los que están hablando, hablar como si fueran expertos en el área porque han pasado las últimas 2 semanas leyendo al respecto. Y después decimos, bueno, este tipo lo dijo, mira lo que dijo. Ay, Dios mío, vale, Dios mío. Vamos a ver. Y por cierto, esto no significa que no hay grupos que están tratando de controlar a las personas, a las poblaciones, a la humanidad, que está tratando de hacer todo tipo de vainas y experimentos. Claro, claro. Pero obviamente los va a haber. Obviamente los va a haber. Miren, ustedes meten a las suficientes personas dentro de un cuarto. Vamos a imaginar un salón de fiestas, ¿verdad? Salón de fiestas. Si ustedes tienen a 5 personas en un salón de fiestas, es poco probable que alguna de esas 5 personas tenga las ganas de quitarle la vida a otro, ¿okay? Que tenga una mentalidad de asesino, ¿okay? Si tienen 10 personas, bueno, es el doble de probable que con 5, pero sigue siendo poco probable. Si tienen 100, pudiera empezar. Quizás algunas personas empiezan a tener algunas tendencias psicóticas, empiezan a tener algunos pensamientos oscuros, algunas cosas retorcidas que están pasando. Lo incrementan a 1000, 10 veces más posibilidades de con 100, de que alguna persona esté loca. Lo incrementan a 10.000, es probable que alguno de ellos le haya quitado la vida a alguien. Es probable que haya algún asesino dentro de ese grupo. Lo incrementan a 100.000 y así en adelante. Entonces, mientras más personas existen en el mundo, más distintos grupos van a existir de tribus, de cultos satánicos, de vainas que le rezan a las jarras de té, de tipos que van y se depilan las bolas en una piedra bajo la luna a las 3 de la mañana y se untan los pezones con miel para que las hormigas se les monten encima y le piden a Nefertiti que venga y baje y se los lleve. O sea, por más personas que existan en el mundo, más grupos de este tipo va a existir. Así que claro que existe todo tipo de grupos que están haciendo todo tipo de vainas retorcidas. De allí a que terminen dominando el mundo, controlando el mundo, es otro tema. Es otro tema. O sea, que exista un grupo de personas que hacen rituales al lado de un río, que efectivamente los hay. Ustedes ven lo que pasa en lugares. No voy a mencionar ninguna de estas vainas porque si no YouTube me tumba el video, ¿okay? Ustedes investiguen. Si están interesados, investiguen de esa vaina. Y dentro de esos grupos a veces hay personas muy importantes. Hay presidentes, hay millonarios, claro. Pero una vez más, nosotros asumimos que porque un millonario esté dentro de un grupo o una persona con mucho poder, un presidente, sea parte de un grupo, eso significa que ese grupo va a dominar el mundo. O sea, si eso fuera cierto, cualquier país o cualquier grupo de países hubiera dominado el mundo hace mucho tiempo. Si eso fuera cierto, la Unión Europea hubiera dominado el mundo hace mucho tiempo. Bueno, en la Unión Europea tiene múltiples presidentes, docenas de presidentes. Pudieran haber hecho un acuerdo, bueno, vamos a apoderarnos del mundo. No es tan fácil. No es simplemente cuestión de tener un grupo de personas con poder y dinero. Ese es el problema que mucha gente ignora.
El que ve a este grupo de personas y dice, miren el poder que tienen, ellos deben ser responsables de todo lo que pasa. Todo lo que pasa es por culpa de este grupo de personas. Y allí es donde no solo pierden por completo la objetividad, sino que se meten en un puesto ideológico, en un puesto mental muy peligroso. Muy peligroso. Y ese puesto mental es empezar a dudar de absolutamente todo, aun cuando tienes evidencia de que lo que tú piensas pasó o no pasó. Eso es sumamente peligroso. Cuando ustedes llegan al punto en el que la evidencia objetiva ya no la creen porque dicen que esto ha sido creado, que esto ha sido manipulado, que esto viene de un grupo que es mentiroso. Cuando ustedes empiezan a creer que toda la evidencia que ustedes están viendo, que toda la información que ustedes están leyendo y analizando es falsa, es mentira, allí efectivamente han llegado a un puesto muy peligroso, porque eso los sesga por completo y eso hace que su posición con cualquier tema vaya a ser una totalmente descabellada, por simplemente la naturaleza de sus creencias. ¿Eso significa que no hay información que supuestamente es oficial que es falsificada? Claro que no. Yo he hablado muchas veces de información falsificada, he hablado muchas veces de que no puedes confiar en todas las fuentes de la misma forma, pero cuando personas empiezan a decir que toda la información que vaya en contra de lo que ellos piensan es real. Por ejemplo, si ellos creen que la familia real, la realeza del Reino Unido, son reptilianos, pues eso significa que toda la información que vaya en contra de esa creencia es falsa. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Ahora. Por cierto, Six Serious. Exactamente, de eso estaba hablando. Y no lo puedo decir en el chat, en el video, porque si no la gente efectivamente. Por cierto, 3 búhos. Recordemos que las antenas 5G causan daño a la naturaleza. Existe la prueba fisiológica del científico Denzel Washington. 3 búhos. Seguro que no viste una película y creíste que era un documental. En el tema donde las copas de los árboles se pelan y la tendencia es degenerativa. Eso es mentira, vale. 3 búhos. No te comas los cuentos de esa forma. Esas fotos que han mostrado en los que aparecen los copos de los árboles y están todos talados, y hay otras fotos en las que todos están marchitados, todos están amarillos, y dice que eso son las redes 5G. Eso es mentira. Eso lo han desmentido, hasta Politifax desmintió esa vaina. Mira, por cierto, con respecto a las redes 5G, yo tuve una discusión con un amigo que vive en Londres, un venezolano, Shadow, miembro del noticiero endógeno, justamente sobre esto. Y yo creo que probablemente causan algún tipo de daño. Y él me dice, no, porque la forma en la que interactúan las ondas con las moléculas es una totalmente diferente y no puede hacer efecto y tal. Y yo dije, bueno, dale tiempo. Vamos a ver qué pasa dentro de 20 años, 30 años, cuando tengamos estudios con suficiente vigencia para poder ver si causa daño. Porque yo la verdad no puedo creer que cosas como estas no sean dañinas para la salud. O sea, ya se ha reportado que cosas como el uso excesivo de teléfonos puede causar ciertos tipos de cáncer. Por cierto, estoy hablando paja. No sé lo que estoy hablando paja. Este tipo de temas yo no soy un experto. He visto estudios que supuestamente lo demuestran, mientras que al mismo tiempo he visto otros estudios que muestran que no, que las ondas radiales de los teléfonos son tan pequeños que no te afectan, que no te hacen nada. Pero es simplemente de asumir que ondas que son tan fuertes como las 5G para poder transmitir tanta información de una forma tan rápida, pues efectivamente tienen que ser aún mucho más fuertes que las previas, y por ende, pues el impacto, asumo, tiene que ser más grande en el cuerpo humano. Y este tipo de cosas dudo que vayamos a saber con certeza si son así por mucho tiempo. Y para ese tiempo, pues todos los que actualmente estamos vivos y todos los que actualmente tenemos teléfonos y tenemos computadoras y tenemos todos estos dispositivos electrónicos, ya vamos a haber sido afectados de formas que de ser cierto, que causan daño, van a ser totalmente permanentes. Pero ya eso es un tema para otro video, porque una vez más, yo este tema no lo manejo. Vamos a ver. En fin, miren, ahora sí voy a ir terminando. Ángel Rodríguez dice, John, desafortunadamente en mi opinión cada vez más adeptos creadores de teorías conspirativas tendrán más audiencia, ya que la ignorancia y la falta de bases se presta para ello. Claro, hay muchísimas personas que son difusores de teorías conspirativas que son sumamente populares. Y miren, no es solo que son populares. Estas personas que promueven teorías conspirativas muchas veces logran obtener seguidores
que están por fuera de la clase de seguidores que obtiene una persona normal, dando opiniones políticas o hablando de este tipo de temas. ¿Por qué? Pues porque los seguidores que son ganados por los promotores de teorías conspirativas son más parecidos a los seguidores de un culto, siguiendo a su dios o a su líder espiritual. ¿Okay? Porque eso es lo que ven muchas de estas personas en las personas que hablan de estas teorías conspirativas. Los ven como un mesías, como alguien que está viniendo a hablar con la verdad. Y a diferencia de con otras figuras públicas con las cuales tú pudieras, por ejemplo, hacer un desmontando de rancho, un video en el que tú los expones, los dejas en evidencia, dices, esto es mentira por esta razón, y les terminas arruinando la imagen y la credibilidad. Con los creadores y promotores de teorías conspirativas, muchas veces eso lo que hace es ayudarlos. Porque la idea aquí, que ha sido forjada por estas personas, es que son ellos contra todo el sistema, contra todos los medios, contra todos. Entonces cualquier ataque hacia ellos es una prueba de que los medios tienen miedo, de que el sistema tiene miedo. Entonces las personas los siguen con aún más fuerza, con aún más entusiasmo. Por eso es sumamente importante. Hay un sujeto británico, que es uno de los conspiranoicos más famosos del mundo, que no voy a ni siquiera decir su nombre porque YouTube supuestamente censura algunas de sus conversaciones, aunque el tipo tiene un canal de YouTube y recibe centenares de miles de visitas en cada uno de sus videos. Pero el tipo empieza con David. Se llama David. Si ustedes ponen conspiranoico David, van a encontrarlo. Y por cierto, algunas de las cosas que el tipo dice son ciertas, porque ese es el problema. La frase es, hasta un reloj roto puede dar la hora correctamente 2 veces al día. Y eso es cierto. Entonces, cuando nosotros sabemos que con tal de que tú digas suficientes cosas, en un momento dado vas a decir algo cierto, vas a decir algo verdadero, eso no justifica el resto de las cosas que has dicho. Pero para muchas personas sí. Porque miren, resulta que muchas veces cuando estos conspiranoicos han lanzado al público 100 teorías conspirativas distintas a lo largo de los últimos 10 años, por ejemplo, y una de esas teorías conspirativas se cumple, se vuelve real, resulta que es verdad, sale evidencia que les da la razón. Eso es utilizado para justificar las otras 99. Tuvo razón sobre esto. Y si hay 2, bueno, tuvo razón sobre esto y aquello. Sobre esto y aquello. E ignoran el hecho de que ha estado equivocado, o por lo menos está equivocado hasta ahora, sobre 98 otras cosas. Y eso también es un problema muy grande. Por eso es que, a mi parecer, eso simplemente es cuestión de... Y que Andrés García dice David Attenborough. David Attenborough. A mí me gustan los documentales de David Attenborough. Me parece uno de los mejores presentadores para documentales de naturaleza. Manuel Sanguino. Este video no es para reunirnos los nacionalistas. Manuel, mira, yo hice probablemente media hora de este video al inicio hablando justamente sobre ese tema. Voy a recortar esa parte y la voy a publicar como video individual porque este stream no lo voy a dejar todo. Así que voy a publicar esa parte después de que termine el stream. Ahora estoy hablando paja. Ahora estoy respondiendo a preguntas hablando paja. Joel dice, John, ¿qué opinas de la energía nuclear para un país y también si quieren obtener la bomba atómica? Mira, la energía nuclear me parece que debería ser un derecho de cualquier país que lo quiera tener, porque hay países que lo tienen. Entonces, ¿por qué otro país no debería poderlo tener? Ese es el problema. Yo personalmente pienso que ningún país debería tenerlo, aunque hasta donde tengo entendido, la energía nuclear es mucho más efectiva, mucho más limpia también si se logra, si logramos llegar a una etapa en la que podamos efectivamente sostenerla, podamos efectivamente mantenerla y utilizarla de una forma correcta, porque ese es el gran problema ahora es cómo contener esta energía. Pero hasta donde tengo entendido es mucho más efectivo, mucho más limpio, mucho más potente obviamente que cualquier otro tipo de energía que existe. Así que si nosotros estamos hablando de energía renovable, pues me parece que deberíamos estar justamente permitiendo que se pueda investigar más al respecto de energía nuclear. Porque entiendan que para crear energía, tener la capacidad de producir energía nuclear es muy diferente a tener la capacidad de producir bombas nucleares. Muy diferente, muy diferente. Pero desde el punto de vista de bombas atómicas me parece que... es que sigue siendo el argumento de por qué un país lo puede tener y otro no. O sea, esa es la realidad. Pero el problema es que las bombas atómicas son algo... Es que, miren, tendría que pensarlo más en profundidad porque el problema siempre va a ser el mismo. ¿Por qué un país lo puede tener y otro no? Porque si tú eres el país que no lo tiene y hay otros países a tu alrededor que sí,
¿Acaso tú no sentirías que se te está doblegando, que se te está manteniendo sin poder resguardar los intereses de tu nación de la mejor forma posible, que se ha demostrado que es tener armamento nuclear? Un ejemplo de esto es el hecho de que nunca han tocado a Corea del Norte. O sea, vamos a pensar en algo. A Irán, bombardean a Irán. A Irán, un país con un ejército que, si bien no tiene el mejor equipamiento, es un ejército bastante grande, y un país con una expansión terrestre gigante, gigante. Y lo bombardean sin ningún tipo de problema. Matan a una de sus figuras más importantes sin ningún tipo de problema. A Corea del Norte ni con guantes de seda. Ni con guantes de seda. ¿Por qué? Pues porque tienen bombas nucleares. Esa es la realidad. Entonces, miren. O sea, en fin. Vamos a ver. Geberto Ramos, ¿qué piensas sobre Matteo Salvini? He hecho videos sobre él en el pasado. Hice un video cuando ganó el 5 Stelle y el movimiento, el Partido República, creo que se llama. Básicamente el movimiento Salvini. Hice un video al respecto y esperaba que hubieran terminado asumiendo el poder. Me parece que Salvini desaprovechó una oportunidad tremenda y después, en lugar de ser más fuerte con sus posturas, terminó dejándose doblegar, y por eso pues Italia ahorita está una vez más en las manos del mismo grupo que dejó entrar a centenares de miles de inmigrantes, de refugiados, y en manos del mismo grupo que ha dejado que los cárteles y las mafias se hagan aún más grandes en todo el territorio, particularmente en el sur de Italia. Así que no puedo decir muchas cosas positivas hoy por hoy sobre Salvini, si bien empezó bien. Vamos a ver. Fernando Polanco, ¿crees que actualmente hay países latinoamericanos? Fernando, te respondí esa pregunta la primera vez que la hiciste. Fernando, por favor, deja el spam. Fernando, por favor. Dios mío, vale. Dios mío. Vamos a ver. 3-3 Federico, me gustaría que dejes de hablar de todo el mundo, mejor comienza a hablar de ti. ¿Cuáles son tus ideas para aportar un granito de arena a la solución de los problemas de tu país? Ahí está la solución. 3-3 Federico, te cuento. Yo tengo literalmente centenares de horas, si no miles de horas, de videos que he hecho, de debates, de videos respondiendo preguntas, de conversaciones con quien quiera hablar que se llegue a mi sala de Discord. Tengo centenares de horas hablando y respondiendo preguntas. Yo he respondido cualquier pregunta que me han hecho con respecto a mis posturas, cualquier persona que se haya llegado al Discord y me la haya hecho usando la voz, porque obviamente es mucho más fácil hacerlo de esa forma que responder a comentarios. Sin embargo, aquí estoy leyendo comentarios también, estoy respondiendo el comentario tuyo. Mis posturas están claras. Mis posturas han sido claras y han sido prácticamente las mismas por ya más de 5 años. Desde que tenía menos de 20 años, desde el 2014 he estado hablando sobre este tipo de temas. Y desde el 2015 he tenido muchas de las posturas que sostengo hoy en día. Y hablo en prácticamente todos mis videos sobre mis posturas. Mis opiniones y mis posturas están sumidos en prácticamente cada video que hago, porque al fin y al cabo mis videos son de mis opiniones. Obviamente hablo de otros temas, de otras personas, pero estoy hablando de mis opiniones en respuesta a estos temas. Cuando dices deja de hablar de otros, no estoy hablando de Joselito, no estoy hablando de Fernando, el que vende Bonais en el parque. No estoy hablando de Andrea, la que vende chupetas en el metro. Estoy hablando de las personas que tienen más poder y más influencia en la política venezolana. De esas son las personas de las cuales estoy hablando. Tanto de los políticos como de los propagandistas políticos, de los falsos periodistas, de los que únicamente se encargan de lavarle la cara a sus empleadores, a las personas que los emplean tanto de forma directa como indirecta, directa pagándoles directamente, indirecta por medio de que ellos hagan contenido apoyándolos, es que tienen audiencia, porque después son apoyados ellos por las personas a quienes ellos apoyan. Entonces, efectivamente, un círculo de jaladera de bola mutua. Un periodista hace contenido únicamente hablando bien sobre los modistas lo comparten, los modistas les ceden entrevistas. Entonces, ese periodista crece y sigue haciéndolo, y se repite, sí. Desde el punto de vista de por qué hablo de ellos, pues sí, porque es importante. Porque siguen siendo, como dije, las personas más influenciables, las personas más poderosas en la política venezolana. Así que no voy a dejar de hablar de ellos hasta el momento en el que
ese grupo de personas deje de ser los más poderosos del país. Eso es lo importante. Y el que personas como tú, 33 Federico, no lo entienda, únicamente demuestra que eres un neófito, que eres un mal bañado, que eres un tipo bruto, ignorante, que no le gusta escuchar que alguien critique a otras personas. Entonces no te metas en la política, porque de eso se trata la política. La política es una interminable búsqueda de poder, y cuando tienes poder, criticas a los que están tratando de quitártelo, y cuando no lo tienes, criticas a los que están usurpándolo. Entonces eso es la política. ¿No te gusta? Métete a ver monas chinas, ¿vale? Mira un videojuego o mira una reseña de un anime, de una serie de monas chinas, y vas a estar más feliz ahí. Vamos a ver. Yasmín León, Yasmín sigue en el chat. Increíble. Luis Alberto me dice, ¿para cuándo un debate con el gordo en Alemania? Me bloqueó, ¿vale? Me tiene bloqueado en todas partes y no tengo ningún interés en hablar con él. El tipo es un impresentable, un mal bañado, un tipo que nada más verlo se te quita las ganas de comer, se te revuelve el estómago. Un verdadero impresentable ese sujeto, verdadero impresentable. Vamos a ver. Pedro Medina, sé que debes tener videos pendientes, pero hay uno que no se te puede olvidar sobre tu experiencia en un plan vacacional donde estuviste. Y el de la conversación con tu madre. Mi mamá le pregunté sobre la conversación y me dijo quizás algún día. Porque ella no habla muy bien el español. Ella es como Arnold Schwarzenegger. Ella vivió media vida en Venezuela y el español lo habla todavía como una gringa. Así que quizás lo hacemos en algún momento. Pero el del campamento vacacional lo voy a hacer en los próximos días. Vamos a ver. Vamos a ver. Ulises Coronado me escribe en los comentarios: John, saludos. Quisiera hacerte ciertas preguntas si me lo permites. Quisiera ser presidente de Venezuela. No por hacerle una infracción a los derechos de autor a la frase de Radio Tolina. Yo no voy a ser presidente porque quiero serlo, voy a ser presidente porque tengo que serlo. No quiero robarle su frase, pero yo siempre lo he visto desde ese punto de vista. Miren, la idea, créanlo o no, la idea de ser presidente de Venezuela no es una que me atrae mucho. O sea, créanlo o no, ustedes pudieran pensar, no, sí, pero ser presidente es un trabajo tan chévere, ¿vale? Tienes poder, la gente te escucha, puedes hacer lo que quieras, vas a vivir en un palacio, pero la realidad de ser presidente de un país como Venezuela, primero es que tienes que dormir con un ojo abierto si quieres hacer cualquier tipo de cambio. O sea, yo tendría que estar durmiendo dentro de un cuarto de pánico, un cuarto a prueba de balas, en el que nada más quepo yo nada más en un cuarto, sin nada. Tendría que estar teniendo a alguien que me pruebe todos los alimentos, todas las bebidas, antes de que me las coma, antes de que vea, para que no me envenenen. Esa es la verdad. O sea, tú tratas de hacer un cambio drástico y típicamente en países como Venezuela lo que pasa es que te quitan la vida, te matan. Esto pasa en países tercermundistas todo el tiempo. Personas tratan de hacer un cambio real, e inclusive en países que no son tercermundistas. ¿Qué creen que le pasó a JFK? JFK, gran parte de la razón por la cual le quitan la vida es porque él estaba en contra de la guerra en Vietnam. Él estaba en contra de las guerras interminables y había intereses que estaban obviamente luchando en contra de esto, porque Estados Unidos ya había probado el éxito de la industria militar después de la Segunda Guerra Mundial y su participación, lo cual terminó generando una enorme cantidad de empleos y repotenciando la economía del país. Así que ya estaban en una postura totalmente guerrerista. Así que un presidente que no tuviera esas posturas guerreristas pues no iba a funcionar. Pero me parece que personas como yo tenemos un deber de por lo menos tratar, porque el hecho de que yo tenga las ideas que tengo y el entendimiento que tengo a esta edad y que tenga las capacidades por fuera para poder desarrollarme como un potencial político, que pueda hablar, que pueda pensar rápidamente, que pueda responder a preguntas, que pueda estar en escenarios bajo presión, eso me parece algo que cualquier persona que tenga ese tipo de cualidades y las posturas correctas debería por lo menos tratar de hacer algo con ellas. Ahora, a mí personalmente lo que me gustaría hacer es el equivalente a Radio Tolina. No desde el punto de vista del helicóptero. A Radio Tolina antes del helicóptero. O sea, tener un programa en el que yo pueda hablar de los temas que me parezcan importantes, también de temas culturales, como él lo hacía con el documental de Churummerú. Poder hablar de este tipo de cosas que me parecen importantes y poder tener una audiencia grande. Así que poder crear una matriz de opinión real a nivel nacional. Eso me parecería un labor bastante importante, quizás igual de importante que la de ser presidente.
Porque al fin y al cabo, tú puedes ser presidente por un periodo y después el periodo se acaba y la gente no se quedó con nada de las enseñanzas que tú le diste porque quizás no diste ninguna enseñanza. O sea, esa es la realidad. Marcos Pérez Jiménez, muchas veces las cosas que nosotros sabemos de él, de las posturas que él tenía, por qué las tenía, las aprendimos fue después de que él dejó de ser gobernante de Venezuela. Porque era una persona muy callada, una persona que poco hablaba. Entonces muchas de las cosas que hoy en día nosotros sabemos de él las sabemos porque escuchamos entrevistas que él dio 30, 40 años después de haber dejado el poder. Mientras que una persona que conecta con la audiencia de la forma que personajes como René Tolina lo hacían, crean una matriz de opinión, cambian mentalidades, forjan una sociedad y son piezas muy importantes para cualquier sociedad. Y todas las sociedades tienen a los representantes de este tipo de posturas. Todas las sociedades tienen a las personas que son voceros de opiniones políticas y que alcanzan a gran parte de la población. En Estados Unidos es una industria, con la vaina de los late shows, los late night shows, con los comediantes, comentaristas de política. Y ustedes dicen, esos son los comediantes, son los payasos. Y ellos terminan siendo más influenciales, más influenciales muchas veces que presentadores de noticias. En canales donde están en saco y corbata, hablando así, bien derechito, bien cerecito. Y terminan creando más cambio, más influencia en la mentalidad de las personas, comediantes, que mientras que están hablando están haciendo chistes. Bueno, para que usted vea. Vamos a ver. Pedro Luis, John, ¿qué tan limitado políticamente estás en Inglaterra? Bueno, Pedro, ¿qué crees que es la respuesta a esa pregunta, Pedro? Yo estoy limitado a esto. O sea, esto es a lo que estoy limitado. Ustedes me están viendo aquí, esta es la limitación. Y esto es una limitación por estar no solo en otro país, sino en un país totalmente separado de mi país. Si yo, por ejemplo, estuviera en Latinoamérica, quizás pudiera hacer algunas cosas en el mundo real. Pudiera estar apareciendo en televisión, en los medios, en la vida real. Pudiera estar haciendo conferencias, pudiera estar yendo a universidades a dictar conferencias. Pudiera estar haciendo debates en vivo. En la vida real me refiero. Pudiera estar de esa forma desarrollándome por fuera de una cámara, de una pantalla, por fuera de una red social. Pero no tengo esa facilidad. Y no es que no la tengo porque no tengo el reconocimiento suficiente. Si yo estuviera en algún país latinoamericano, inclusive en Colombia, yo pudiera estar haciendo esto sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea, tengan en cuenta, yo ya sé cómo funciona este mundo mediático. Tengan en cuenta que yo me desarrollé dentro de un mundo mediático por años en mi carrera de futbolista profesional. Yo sé lo que hace falta para poder obtener entrevistas en los medios, para poder obtener atención, para poder obtener esa conexión en la vida real, que es muy difícil conseguir en redes sociales por el distanciamiento que existe entre la persona que está hablando y la persona que está consumiendo el contenido. Y eso ya yo lo logré por medio del deporte y estoy muchísimo más seguro de poderlo lograr con mis opiniones, con mis posturas, de lo que estaba de poderlo lograr con el deporte cuando no sabía nada de ese ámbito. Y era algo nuevo para mí. Pero no puedo hacerlo porque estoy en Inglaterra. No solo en un país de otro continente, sino en un país de otro idioma. Entonces tampoco es que puedo ir a las universidades aquí para hablar, porque si lo hiciera tendría que estarlo haciendo en inglés y no tengo contenido en inglés. Y no tengo audiencia en inglés tampoco. Así que totalmente limitado. Pero yo siempre he pensado lo mismo. O sea, yo voy a hacer el mayor trabajo posible para poder crecer en redes sociales y para poder ganar una audiencia leal. O sea, a mí no me interesa tener un video de 100.000 o 200.000 visitas. A mí me interesa tener 100.000 personas que sean seguidores leales. Que cuando yo vuelva a Venezuela o si vuelvo a Latinoamérica y están ustedes en Colombia, parte de ustedes está en Colombia, está en Chile, está en Argentina, yo puedo decir, mira, voy a hacer una conferencia aquí, voy a hacer un taller aquí, voy a hacer esto aquí, que la gente vaya y se presente en la vida real. Porque si no, la idea de tener seguidores de redes sociales para algo como un activista político, como un potencial fundador de un movimiento político es totalmente irrelevante. Coño, sí, tiene 100.000 seguidores en redes sociales, pero no tiene ni siquiera 100 personas que se presentan cuando hacen los eventos en la vida real. Así que tenemos que desarrollar justamente esa mentalidad de que si nosotros estamos abogando y promoviendo este tipo de valores, tenemos que también hacerlo en la vida real. No solo ahora, como les dije al inicio, siendo ustedes activistas y voceros de sus opiniones, sino cuando el momento llegue siendo ustedes militantes de un movimiento político, un partido político que se tenga que forjar. Porque al final del día, miren, no estén bajo ninguna malinterpretación de que se puede llegar al poder en Venezuela sin tener partido político. Eso no existe. Hasta Chávez necesitó del poder y el apoyo de otros partidos, de otros grupitos, después creando su propio partido, el PSUV. Y Chávez tenía un apoyo que estaba no solo desde el punto de vista propio, sino desde el punto de vista que su competencia era un asco.
O sea, vamos a pensar en la competencia de Chávez en el 98, por ejemplo. Un asco. Entonces la idea de que él pudiera haber efectivamente hecho eso sin tener acceso a plataformas no solo comunicacionales, sino también plataformas políticas, simplemente no es cierto. Pero por eso es que hay que hacerlo en el momento indicado. Establecer un partido político sin estar en Venezuela es ridículo. Es ridículo. Y por eso no lo voy a hacer y por eso no lo haría. Es ridículo. Establecer un partido político cuando la política en Venezuela no funciona debido al modelo actual que existe de gobierno es también ridículo. Por eso es que el trabajo que se tiene que hacer actualmente es para dar a conocer las ideas y para darme a conocer a mí como persona, como representante de estas ideas. Por medio de eso va a haber más posibilidades de que en el futuro, cuando se decida establecer un partido político, tenga éxito y no sea simplemente como ese movimiento de... ¿Cómo que se llama? El movimiento ese derecha democrática, ¿no? Así que tuve un debate con uno de los fundadores y lo terminé dejando en tanta pena que a los 25 minutos el tipo me cuelga la llamada. Pero bueno, ellos son un partido político establecido. Ellos firmaron ante CNE, bueno, ahí están. Y los conoce, ni siquiera los conoce ellos mismos. Vamos a ver. Ya sé, Macroya, ¿sabes qué día hoy es hoy? Fuera de broma. Sé que hoy es martes, ¿vale? Ya sé. Pero ¿sabes por qué sé que hoy es martes? Sé que hoy es martes porque estamos a punto de comer pizza, Sara y yo. ¿Sí? Y yo sé que los martes es 2x1. ¿Sí? Porque a mí personalmente la pizza que venden a domicilio allá en Inglaterra no me gusta en absoluto. Así que la única forma que yo voy a comer esa pizza es si me dan 2x1. ¿Sí? Porque tener que pagar $25 por una pizza que verdaderamente no es ni siquiera la quinta parte de lo que yo pudiera hacer si yo no fuera tan flojo y yo decidiera hacer mi propia masa para pizza. Ni hablar de la pizza que he probado en Italia, ni hablar de la pizza que he probado en lugares buenos de pizza, que lamentablemente ninguno está en Inglaterra. O sea, literalmente nunca he comido pizza buena en Inglaterra, jamás, en ninguna parte, ni siquiera en los restaurantes mejor puntuados de pizzas. Así que sí, sé que es martes, pero es nada más por eso. Me hubieras preguntado ayer, no hubiera sabido. GDM Project, ¿estás a favor de las guerras necesarias o eres completamente antiguerra? En ningún momento he dicho que soy antiguerra. Las guerras son necesarias, las guerras han sido necesarias y las guerras siempre serán necesarias. Siempre. Estoy en contra de la idea de crear guerras innecesarias. Porque existen guerras innecesarias y existen guerras necesarias. Guerras necesarias es cuando un país te está invadiendo, cuando un país te está atacando. Guerra necesaria es cuando tú quieres los recursos de otro país, así que vas a viajar hasta el otro lado del mundo, arriesgando la vida de docenas de miles de tus soldados, gastando una enorme cantidad de plata para ver si puedes obtener esos recursos. Así que hay que entender la diferencia. Vamos a ver. Joeli, ¿qué posturas tienes del Esequibo? MPJ las que tenía era anexar o la guerra. Bueno, sí, Marco Pérez Jiménez estaba en realidad concentrándose en lo que era una potencial recuperación del Esequibo durante su periodo en el poder. Él habla de esto en una entrevista con Oscar Llanes, si no me equivoco. Y él dice que la vía principal hubiera sido la democrática, la diplomática, de establecer un acuerdo en el que ellos pudieran mantener cierta soberanía, pero siendo parte del territorio nacional. Y que si eso no funcionaba, pues que se tenía que hacer a la fuerza. Y eso es exactamente lo mismo que he dicho yo. O sea, primero y por encima de todo debería ser por las buenas, pero si no se puede por las buenas, tiene que ser por las malas, porque tiene que ser. Vamos a ver. Pedro Medina. Cuídate mucho, chamo. Planifícate, capacítate, que eres nuestra potencial oportunidad. Gracias, Pedro Medina. Vamos a ver. Douglas Contreras, no vale, si no vas a ser presidente me voy de este canal. Por eso dije. No es que lo quiera hacer, pero lo voy a tratar de ser. O sea, no estoy hablando paja, lo voy a tratar de ser. No puedo prometer nada porque al fin y al cabo nadie puede prometer y asegurar que va a llegar a la presidencia, mucho menos una persona que tiene posturas totalmente distintas a lo que se ha vivido en el país. Pero lo voy a tratar de hacer y lo voy a tratar de hacer seriamente. O sea, no va a ser un trabajo nada más de mercadeo como lo fue el de Javier Bertucci, el del sopero. Va a ser un trabajo en el que voy a tratar con todo lo posible de llegar al poder en Venezuela, porque me parece que es necesario. Porque de esa forma yo puedo llegar a tener 70 años y por lo menos saber que lo intenté. Y bueno, no funcionó, lo intenté. En lugar de estar pensando, oye, bueno, mira, si yo me hubiera lanzado, si yo me hubiera postulado, si yo lo hubiera hecho de una forma más seria, una forma más estratégica, una mejor forma. No quiero tener esos arrepentimientos y encima de eso, por lo menos de esa forma puedo pensar, ok, bueno,
traté de hacer algo por el país, traté de arreglar muchos de los problemas del país y la gente lo que hizo, bueno, al final y al cabo las personas deciden qué tipo de país quieren. O sea, esa es la realidad. Los ciudadanos de un país deciden qué país quieren. De la misma forma que si tú tienes una casa, y tú la limpias, y tú cuando necesitas arreglos no se los haces, y tú vas y te meas encima de las alfombras en la casa, pues tu casa va a ser un chiquero. Así que tú no puedes ir a la casa de los vecinos y decirle que arregle la casa. Los vecinos tienen que decidir hacerlo por su cuenta. Y eso también es cierto desde el punto de vista del país. La ciudadanía decide qué tipo de país va a querer. Vamos a ver. Ok, voy a ir terminando esto. Ya 2 horas. Es muy probable que haya otro live stream en el canal principal, probablemente mañana en la noche. Obviamente ya va a ser mañana en un horario más normal donde la gente pueda escuchar, porque entiendo que lo hice muy temprano aquí. Sin embargo, y esto es lo que siempre he dicho, ¿verdad? Y esto demuestra, y esto es algo que aprecio bastante. A lo largo de este stream, en ningún momento he bajado de 100 personas escuchando. 100 es un número diminuto, lo entiendo, pero es muy temprano en Venezuela y estoy en el canal chiquitico. Estoy en el canal de Noticiero Endógeno. No estoy en mi canal principal que tiene 10 veces más seguidores. Pero 100 personas nunca ha bajado ese número, ¿ok? Y eso lo que demuestra es la constancia. La gente está interesada en escuchar lo que tengo que decir. La gente no está entrando únicamente para escuchar lo que dice el título de la noticia y después cuando escuchan que estoy hablando de otras vainas se van. La gente está interesada en escuchar lo que tengo que decir. Y eso es algo sumamente importante. Y por esa lealtad yo los aprecio. Y les digo, gracias. Gracias por la lealtad, por la constancia. Porque siempre ha sido así. Desde las primeras veces que hice live stream. El número, una vez que llega hasta cierto punto, se sostiene allí y se puede sostener por 1, 2 o 3 horas sin importar cuánta paja estoy hablando, sin importar cuántas vainas que no tienen nada que ver con temas previos estoy hablando. Y eso es lo importante, porque al final del día, una vez más, si esto se trata de poder hacer algún tipo de cambio real en Venezuela, o si esto se trata simplemente de hacer algún tipo de cambio real en su propia forma de pensar, en su propia vida, en la forma en la que interpretan la información, en la forma en la que interpretan distintos escenarios, pues obviamente se hace por medio de la constancia, por medio de la lealtad al ideal y la lealtad a los representantes de esos ideales. Porque si no, nada tenemos, ¿vale? Si Juana Guaidó sigue teniendo personas que van obsesivamente a comentarle todos sus tweets diciéndole, así es que se gobierna, señor presidente, lo amamos, lo queremos, bueno, no vamos a llegar hasta ese punto de fanatismo, obviamente, pero por lo menos vamos a llegar hasta el punto de constancia, de estar presentes, Así que, gracias por eso. Ahora sí me voy. Hasta la próxima, mi gente. Espero que pasen buen día. Voces vacías, secos sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia falaz. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran
Splash.